Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo el país. Tío, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Muy bien, buen día. Estamos con don Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. ¿Qué tal, presidente? Un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes o buenos días. Buen día, Bruno. Buen día a todos ahí en la mesa. Bueno, encantado de saludarles. Igualmente, presidente, lo primero que quería consultarte es ¿cómo tomaste como dirigente, hombre del fútbol, ciudadano paraguayo, este tema relacionado a que vamos a ser país que va a tener un partido de inauguración de la Copa del Mundo del 2030, presidente? Gratísima sorpresa, ciertamente. Una alegría tremenda. Ya, pero te sorprendió al igual que muchos. Y la verdad que me sorprendió porque de hecho teníamos información de que ya habíamos perdido la posibilidad de hacer el mundial que queríamos hacer con Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, ¿verdad? Éramos los cuatro que estábamos pugnando desde luego con Europa. Ustedes deben saber eso también, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, como decimos, perdido por perdido, el presidente Alejandro Domínguez, con muy buenos oficios, ¿verdad?, pudo conseguir que se hagan estos actos inaugurales y partidos inaugurales en Sudamérica. Eso es muy importante, sin ninguna duda, sobre todo para nosotros, que ciertamente, sin ninguna duda, fue una pericia muy importante del presidente de Conmebol, porque Uruguay sí tenía suficientes argumentos, porque desde luego es el país en donde digamos que se originó el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Argentina también, y nosotros un poquito entramos de alguna forma un poquito descolados, si se puede llamar de alguna manera, pero excelente noticia, y por lo menos para nuestro país es demasiado relevante, y sobre todo digo como país, ¿verdad? Y sobre todo para el mundo del fútbol. Es muy importante, Bruno, sin ninguna duda. Ariel. Bueno, presidente, tenemos el comunicado para que se explaye un tanto al respecto. Dice, basta de excusas. La empresa GNSA ligada al señor Yasmil Esgay ocupa ilegalmente un predio que pertenece al Club Guaraní, ocasionando gravísimos perjuicios a nuestra institución. Exigimos la inmediata devolución de este predio y rechazamos cualquier injerencia en la justicia de parte de gente vinculada al poder para evitar que se restituya lo que es nuestro. Vamos a defender el patrimonio de nuestro querido club contra cualquier intento de usurpación y atropello a sus derechos. Devolución ya, entre signo de admiración. Comisión Directiva Club Guaraní. Sí, señor. Esa es una reivindicación de hace mucho tiempo ya, que el club con legítimo derecho está, digamos que solicitando, ¿verdad? Nuestra asesoría jurídica nos está indicando, digamos que estos, digamos que lo necesario para poder reclamar como corresponde y como en legítimo derecho tiene el club de recuperar el predio fundamentalmente. Y además de eso, nosotros estamos obviamente como administradores del patrimonio del club obligados a exigir la devolución. No solamente a exigir la devolución, sino que a exigir también los alquileres que hace casi 4 años no han sido pagados. Entonces ese tipo de cosas son, y desde luego que los detalles al respecto los tienen los asesores jurídicos, el doctor Néstor Suárez y el doctor Diego Moreno, son los que están manejando esto de la comisión directiva. Pero, presidente, perdón, 4 años sin pagar, realmente cuesta creer. Sí, casi 4 años sin pagar.
Pero los ¿cómo alquileres. 4? O sea, yo mañana me voy a alquilar una casa y no pago un mes y me echan a patada ahí, presidente. Exactamente, sí. Eso es lo que uno finalmente no termina de entender, ¿verdad? Yo recuerdo, porque ya hace algún tiempo, antes el doctor Argaña, una persona que me merecía mucho respeto y admiración, ciertamente, decía la justicia pronta y barata. Yo no soy abogado de él, ¿verdad? Pero escuchaba como cualquier ciudadano, y realmente estamos muy lejos de eso, lastimosamente. Estamos a casi 4 años de un proceso judicial, son 2 realmente, uno por cobro de guaraníes con respecto a los alquileres y otro por desalojo, por la misma razón, obviamente, ¿verdad? Porque no pagan el alquiler, y está ahí, está yendo y viniendo, ¿verdad? Y con algunas, como dicen los abogados, con algunas chicanas que hacen que esto se dilate a más no poder. ¿Hace cuánto venció el contrato con esta empresa, presidente? No tengo los detalles a mano, pero lo que sí a grosso modo puedo decir es que hace casi 4 años ellos no están pagando alquiler, y hace creo que 2 años y pico se solicitó el desalojo del local. A raíz de eso, lógicamente, ¿verdad? Del no pago de los alquileres. El doctor Diego Moreno, supongo que ustedes deben tener, o el doctor Néstor Suárez, sin ningún problema, cualquiera de los dos puede acceder a darles mayores detalles al respecto. Yo lamentablemente no tengo, no manejo eso. Presidente, pero me imagino que sabrás aproximadamente cuánto debe o exactamente cuánto es lo que adeuda el señor. Sí, me comentaron la vez pasada, la última reunión que tuvimos, que es alrededor de 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes. Es mucho dinero para el club guaraní. Para cualquiera, presidente. Sí, señores, es así, realmente. Porque es algo así como 70 millones de guaraníes por mes, presidente, ¿no? Creo que son 70 o 80, no recuerdo. 70 el bingo, sí. Y 10 millones el estacionamiento. Sí, lo que pasa es que además de, y ustedes tienen que entender lógicamente, ese valor de hace 4 años tiene que necesariamente ser indexado. Hay una tasa por la cual se tienen que corregir esos valores, lógicamente, ¿verdad? Que son números que son, creo que publicados por el Banco Central, algo de eso, ¿verdad? Hay tasas de corrección. Pero, en fin, acá de lo que se trata es, en primer término, recuperar el local como corresponde, ¿verdad? Porque es patrimonio del club, y en todo caso después lidiar con el cobro, ¿verdad?, de esos alquileres de vengados. Qué locura, realmente es. Bueno, presidente, a nivel macro un poco, ¿cómo está el club? ¿Cómo está viendo la campaña? La idea es ir a la Copa Libertadores, pero el camino todavía es largo, presidente. Y sí, estamos en la tabla en tercer lugar, estamos ahí realmente tratando de, y de hecho al comienzo, al inicio del trabajo de este nuevo cuerpo técnico, nos hemos trazado, como dije ya antes, ¿verdad?, en primer término, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de este torneo, que desde luego ya está encaminado y ya tiene un puntero que está bastante lejos del resto. Si bien es cierto, conseguimos un mucho mejor funcionamiento, creo yo, desde el punto de vista táctico del equipo, pero estamos, gracias a Dios, acompañados también con buenos resultados, ¿verdad? Si bien es cierto, falta bastante aún para que nuestro equipo realmente muestre un fútbol bonito como el que queremos nosotros, estamos consiguiendo resultados, eso es muy importante.
estamos, claro, por supuesto que pretendiendo tener la mejor clasificación posible para Copa Libertadores, sin ninguna duda. Y en eso estamos, lógicamente. Nosotros, como dije la vez pasada, también tenemos que ganar todos los partidos. Claro, esa es la intención. Los rivales juegan. Acá no hay ningún rival pequeño entre los 11 equipos que nos tocan, con quienes nos toca disputar este torneo. Presidente, ¿todavía no pagaron desde Turquía la transferencia de Jorge Morel? Bueno, pagaron parcialmente. Nosotros ya hemos hecho la presentación de la demanda en FIFA y ellos pagaron parcialmente. Aún hay deudas que cobrar con respecto a ese préstamo. Está claro. Igual van a seguir insistiendo, me imagino, vía FIFA, no directamente. Sí, claro, eso está vigente, digamos. FIFA, yo tengo entendido que en un par de semanas más, un poco, ya FIFA, en el mes de octubre, dentro del mes de octubre, entiendo que FIFA ya tiene que expedirse al respecto. Perfecto. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y no podía dejar pasar esto, lo último, antes que se me olvide. ¿Qué pensás de la renovación con la empresa Tigo de los derechos televisivos por 4 años más y de los montos que se están publicando y que lo publicó de hecho la misma Asociación Paraguaya de Fútbol? Y realmente fue un éxito, digamos que el proceso de renovación con la empresa Tigo. Ciertamente es muy importante también un respaldo económico importante y además es una herramienta y un elemento de divulgación fundamental para nuestro fútbol, sobre todo ahora que estamos en campaña de mejorar los resultados para nuestra querida albirroja y todo. Hemos hecho cambios también en el cuerpo técnico, pero en fin, la verdad es que este es un verdadero espaldarazo y un sostén económico muy importante. Estamos hablando de una negociación de cerca de $100 millones, una negociación histórica para el fútbol paraguayo, que ciertamente valoramos muchísimo en su justa medida. Para los clubes, ni qué decir, por supuesto, ¿verdad? De alguna manera, como dijimos ayer, da cierta previsibilidad desde el punto de vista financiero, porque eso es lo que uno quiere finalmente. Y en lo que se refiere al club guaraní, estamos con eso al menos calzando prácticamente alrededor del cerca del 20% del presupuesto anual. Así que muy, muy importante, ciertamente. ¿No hubo otro oferente, presidente? No, ¿verdad? Al inicio de las negociaciones hubo otro oferente que lastimosamente se bajó muy rápidamente por los valores que se manejaban. ¿Cuál fue esa empresa, presidente? Esa es una información que lastimosamente no puedo divulgar. Pero se bajó rápido, o sea, no continuó. Sí, se bajó rápido porque en el análisis ellos consideraron también todo lo que toda la parte tecnológica que ellos debían montar, además de los costos que implicaba el contrato con APF. Así que realmente se bajaron muy rápido. Cuando se les comunicó más o menos el valor en que rondaba el contrato. Bueno, sí, de hecho creo que ayer lo mencionó el propio presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, que la empresa, la otra oferente que se había presentado, se bajó casi de inmediato, prácticamente conocida las condiciones que estaba en la carpeta de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Presidente, ahora sí, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Gracias, Bruno. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Emilio Odaer, presidente del Club Guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, quiero hablar un poco sobre el tema relacionado al Mundial 2030. Ayer estuvimos con el fragor de la información, de preguntas. Esto continúa, ¿verdad? Son muchas todavía las preguntas que se están haciendo
y es algo natural, es algo normal que haya preguntas. A mí me parece que eso es muy bueno y celebro que haya preguntas, porque a medida que hay preguntas hay claridad con respecto a la organización del Mundial 2030 y que vamos a ser sede de un partido, del partido inaugural. Entiendo que va a ser en el orden de Montevideo, Argentina y Paraguay, ¿verdad? Pero en días diferentes, no va a ser simultáneo, por eso Alejandro Domínguez anunciaba ayer que va a haber fiesta en los 3 países. ¿Qué es lo que pienso con respecto al tema? Acá me parece que hay que entender que es un logro muy importante, porque seamos sinceros, vamos a cambiar la película y vamos a poner en la historia de la película que la FIFA haya anunciado lo que es natural y que todos esperábamos: España, Portugal y Marruecos organizadores del Mundial, Sudamérica nada. ¿Qué iban a decir o qué íbamos a decir? Una vergüenza. ¿Cómo se habló del 2030? ¿Para qué se prometió? ¿Para qué se habló de esto? Si sabemos que no podíamos. Paraguay no tiene infraestructura. Argentina luego está mal. Uruguay es un país muy pequeño. Y era lógico que se haga ese tipo de comentarios. Pero acá se logró algo, a mí me parece que histórico, que a medida que vaya pasando el tiempo, creo que se va a valorar en su justa medida. Porque nadie en su sano juicio, un año atrás vos le preguntabas a alguien, vamos a coger, no es el partido inaugural, vamos a coger un partido de la Copa del Mundo, y se te iba a reír en la cara. Seamos sinceros, porque lo natural acá, repito, era esperar que países mucho más desarrollados, países que ya tuvieron la posibilidad como España en el 82 de tener una Copa del Mundo. En el 82, imagínense, ¿cuántos años atrás? Más de 30 años atrás ya tuvieron una Copa del Mundo. Pero yo quiero ir a lo positivo, hasta dentro de lo negativo. ¿Y por qué digo lo positivo dentro de lo negativo? Porque nuestro país va a estar en el foco, en el centro, va a estar en la investigación de los periodistas, de gente que vive en otro país y no tiene la más pálida idea de quién es Paraguay o qué es Paraguay, y te confunden hasta con Uruguay. Entonces van a preguntarse, por eso dije lo bueno y lo malo, porque van a preguntar, ¿y qué educación tiene Paraguay? ¿Y hay agua potable? ¿Y cuánta gente entiende lo que lee terminado el colegio? Que son 8 de 10, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Educación la otra vez. Y después va a venir el lado positivo. Paraguay es esto, tiene tantos habitantes, le gusta la chipa, es un país muy hospitalario, la gente es muy afable, el tereré, el mate, el no sé qué, el chipazo. Oh, bueno, pero se va a hablar de Paraguay y vamos a estar en el centro. Imagínense lo que es un partido inaugural de la Copa del Mundo. Yo entiendo las críticas de la gente que te dice, bueno, pero son migajas. ¿Pero migajas de qué? Si todos estábamos esperando, seamos sinceros, nadie creía en una posibilidad remota siquiera de que Paraguay tenga un partido de la Copa del Mundo, y más inaugural. Porque acá lo natural era esperar que los 3 países, uno de ellos de África y 2 de Europa, tengan la Copa del Mundo en su totalidad, y nada para Sudamérica. Por una cuestión de infraestructura, pero Sudamérica tuvo a favor su historia. Tiene a favor que hoy, mal que le pese a muchos, el fútbol europeo sigue teniendo a las máximas estrellas que son de Sudamérica. Y Argentina es la última campeona del mundo. Y Messi es el mejor jugador del mundo. Y acá hubo una gestión que lo vamos a tener que reconocer, que fue una gestión de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Yo no sé cómo hizo políticamente, no sé qué movió, qué tuvo que hacer. Yo desconozco estas situaciones, pero el logro lo vamos a dimensionar, y ojalá que sigamos vivos muchos de los que estamos hoy, porque realmente esto se va a convertir en un legado para el fútbol paraguayo. Es mi humilde opinión. Yo abro la mesa y quiero que cada uno, como siempre lo hace acá, opine libremente. Porque en el 2030, ahora estamos diciendo 2023, no, pero y tenemos la calle, y tenemos el estadio, y bueno, pero para eso tenemos que prepararnos.
yo no tengo ninguna duda que a lo mejor va a ser solamente un hermoseamiento o se va a hacer como corresponde el tema del aeropuerto a la cancha. Ojalá me equivoque y ojalá que esto sirva para hincarle a nuestra clase política para que pueda hacer cosas que hace mucho tiempo no lo hace, obligado por el tema del mundial. Y ha pasado en otros países que, producto del deporte, tuvieron que hacer un desarrollo a nivel país. Y no me voy a ir muy lejos. Conste que Sudáfrica es un país que, si ustedes conocen la capital, y acá lo pueden hablar Dani y Federico con mayor propiedad porque estuvieron ahí, Sudáfrica tuvo que adaptarse y hacer crecimiento, y hay países que ya de hecho tienen un crecimiento mucho mayor, ni en comparación a nosotros. Alemania está entre las 5 potencias mundiales, y cuando tuvo que hacer los Juegos Olímpicos y tuvo que hacer escenarios, tuvo que hacer calles nuevas, tuvo que hacer, o sea, estamos hablando de que conlleva esto un gasto, lógicamente, pero también conlleva marca país, conlleva gente que va a venir a utilizar nuestra hotelería, va a venir a conocer el país, se va a hablar de nuestro país y se va a quedar. O sea, esto pues no se va a construir en Córdoba, República Argentina, esto se va a construir acá en Paraguay. Después tampoco se puede desconocer que la FIFA tuvo un acercamiento desde hace mucho tiempo, porque yo no recuerdo que el presidente de la FIFA venga, por ejemplo, a la elección o reelección, no sé, de un presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol que fue hace poco con Robert Harrison. O sea, evidentemente acá la FIFA lo tuvo en cuenta a Paraguay por algo, y vuelvo a insistir, cuando lo deja fuera a Chile, por ejemplo, no está Brasil, porque a Brasil no lo escuchamos todavía, y Brasil es una superpotencia por encima de Argentina inclusive, y ya organizaron un mundial. Entonces, veamos lo positivo y lo bueno de esta historia, y después vamos a mirar, claro, que lo negativo también, porque me dirán, bueno, pero ¿qué selección va a venir a jugar contra la selección de Paraguay? Hoy alguien ya me dijo, pero Japón pico va a venir, justo le toca a Paraguay en su grupo en el 2030, va a tener que venir hasta acá y después irse otra vez a Portugal o a Marruecos o a España. Bueno, pero, y para eso pueden hacer correr una fecha, se puede ver que no sea justamente Japón. O sea, lo que pasa es que nosotros fuimos nominados y ya estamos buscándole el grupo, que estamos buscándole el problema, no, que es apenas se prometió el 2030 al Mundial y nos dan la migaja. Yo no lo veo como una migaja. Esto, caramba, vamos a ser el país junto a Argentina y Uruguay que va a tener un partido de inauguración de la Copa del Mundo. Yo no sé si realmente no se dimensiona, o estaré yo muy equivocado, o hay gente que quería todo, cuando que en realidad se sabe que no se podía tener todo, y lo más razonable era no tener nada. Era no tener nada. Porque si vamos a ir por Paraguay en cuanto a infraestructura, en cuanto a historia, porque hace mucho tiempo hemos puesto en valoración el tema de que lastimosamente no nos estamos yendo al Mundial. Acá evidentemente hubo gestión. Acá la FIFA se jugó por Paraguay, y hay mucha gente que está criticando a nivel de otros países. Chile, por ejemplo, vuelvo a insistir, pega el grito al cielo. Pero Chile fue el cuarto país que se unió realmente a esta aventura que arrancó con Argentina y Uruguay, que son los verdaderos poseedores de la historia, entre comillas, porque ahí arrancó todo. El tema de Uruguay y lo de Argentina de 1930, la raíz del fútbol. Ahora, después vamos a ver las formas, después vamos a ver cómo se va a construir, dónde se va a construir, cuánto se va a gastar, se le va a controlar al Estado, porque no me vengan ahora con la historia que gracias al fútbol la clase política va a robar. Si la clase política roba de día, de noche, de madrugada, en pandemia, cuando se haga un estadio, no se haga un estadio, cuando se rompe un caño, cuando te cobra, todo es robo, lamentablemente. O sea, no me vengan con la excusa que ahora, gracias a que se pueda construir un estadio, la gente pegue el grito al cielo. Yo realmente celebro la gestión que se ha hecho. Y yo todavía no puedo creer, no se me cae la ficha que nosotros vamos a estar en el 2030, en la imagen, en la televisión, en la imagen satelital de todo el mundo, vamos a estar.
Yo no sé cuál va a ser el partido, no me interesa. A mí lo que me interesa es que vamos a estar como país. Paraguay va a ser. Y después vamos a ver si le invitamos al Papa, si va a venir Japón, si el estadio se va a construir, no sé, en Ñuguazú, acá en la Chacarita, o va a ser en Chacoí, o va a ser la cancha General Díaz, o va a ser Cerro. Vamos a discutir las cosas menores después. Pero vamos a reconocer gestión y vamos a reconocer que nadie se esperaba esto. No era nada, nosotros no íbamos a tener nada, vamos a ser sinceros, ¿para qué vamos a bolearnos? 2030 y nosotros nos reíamos, incluyéndome yo, como periodista me reía y decía, ¿para qué hacen esta gestión? ¿Para qué estos tipos lanzan el 2030, le usan a Messi a Suárez? Yo pensaba en ese momento así, les soy muy sincero, hasta que ayer se hace el anuncio. ¿Y qué es peor? Es quedarse sin nada para que después los mismos críticos, que no les gusta mucho nada, y entiendo, estamos en democracia y cada uno tiene que opinar y decir lo que quiera, y van a decir, nos mintieron, el 2030 nunca existió, nada nos dieron, y los poderosos de siempre, España, Portugal y Marruecos se quedaron con todo, y nosotros acá, el pobre fútbol sudamericano, y más este país, el Paraguay, luego ¿qué iba a ser sede de nada? Y ocurre que ahora que se va a hacer el partido inaugural, igual hay gente que dice, nos dieron migajas. Lo siento mucho, porque tengo amigos que me envían mensajes y me llenan el mensaje algunos con todas las noticias negativas posibles y del mismo artículo y del mismo periodista sobre el tema relacionado a el Mundial 2030. Extrañamente vienen de Uruguay y algunos de acá de Paraguay. Pero no importa, es juego libre. Yo simplemente digo que lo que me interesa es Paraguay y yo me siento orgulloso como paraguayo y no tengo nada que ver porque no di un gramo de arena para que este mundial sea acá y en un partido inaugural. Es más, desconfiaba. Yo dije, esto es un chiste, esto están utilizando políticamente. Y oh sorpresa, porque esto lo anunció la FIFA, no es que vino a decir solamente Alejandro Domínguez, no es que dijo solamente Harrison y nos quedamos con la palabra de Tapia y nos quedamos con las palabras del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El propio Infantino después ratificó esta situación para que no haya dudas con respecto al tema. Y es más, hoy la FIFA está adelantando cada vez más el tema de sus pronunciamientos oficiales sobre la organización de la Copa del Mundo. Ya sabemos que el 2026, ¿dónde va a ser? México, Estados Unidos y Canadá. Que en el 2030 vamos a tener el Mundial, que ya sabemos, España, Portugal y Marruecos. Paraguay, Argentina, Uruguay. Y que en el 2034 la corriente es que sea en el Oriente. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Entonces ya la FIFA también se va adelantando después de los chanchullos que hubo con respecto a las famosas elecciones que iban a los congresos. Yo prefiero esto, que se adelante la FIFA y diga, en el 2030-34 esta es la tendencia y esto van a ser los países organizadores para que después no se vayan en el 2000 tanto a hacer los famosos congresos, aparecen los lobistas y terminan, ustedes saben cómo, con el caso FIFA ahí donde en el baño tenían que irse a decirle, che, vos tenés que votar por fulano de tal y porque este es nuestro dinero, esto es acá y así. Yo prefiero que la FIFA se maneje de esta manera, que con mucha antelación vaya diciendo estos son los países y que no se hagan estos congresos para que terminen siendo congresos lobistas y que terminen siendo congresos pagados, sobornados. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Libre mesa para que opinen cada uno de lo que ustedes piensan con respecto al Mundial 2030. A mí me parece algo realmente histórico. No sé qué va a pasar en el 2030, qué asfalto va a haber, cómo va a ser, pero que vamos a organizar el partido inaugural de la Copa del Mundo. Paraguay, un país pobre, atrasado, con poca educación y con una clase política de mierda, va a tener el Mundial, perdónenme la palabra y la efusividad, que vamos a tener, ustedes se imaginaron esto, vamos a tener un partido de la Copa del Mundo. Yo sinceramente no puedo creer que haya gente que todavía menosprecie esta situación.
Ojalá que estén en el 2030. Yo quiero que esa gente esté para que con sus propios ojos vean lo que va a ser la fiesta, estoy seguro, para los paraguayos. Y nuestros hijos van a quedar con esa imagen en la memoria y la retina de los ojos de esos chicos. Van a ver un mundial como nunca se pudo haber visto. Y no importa si después me van a decir, no, pero no van a entrar toda la cancha. ¿Cómo van a entrar toda la cancha? Pero desde la tele, desde la radio, desde el internet, no sé qué se va a consumir en ese momento. Tuititín, no sé qué va a haber. No sé qué red va a existir. Pero de que vamos a estar ahí, en el centro del mundo, como nunca antes. Y vamos a ser hurgados para bien y para mal. Insisto con esto, va a venir la BBC de Londres acá y va a decir, ¿cómo es Paraguay, che? ¿Cómo es este país? Acá se dan propiedades en Remancí. Sí, a la pucha, pero esto es gravísimo. Acá no hay agua potable. Un país, porque así se hace en los grandes países. Te hacen un informe de qué es Paraguay o qué es un país organizador de la Copa del Mundo. Nosotros hasta hace poco no sabíamos Islandia qué país era, hasta que enfrentó a Argentina en una Copa del Mundo. Y ahí nos enteramos que Islandia no paga luz, que Islandia es un país de, no sé, que no supera 500.000 personas, no tienen 500.000 habitantes, que son nórdicos, que es un país de no sé qué. Nos enteramos después que la selección era compuesta por pescadores, profesores y tal cosa. Empezamos a conocer historia de vida y de país de Islandia, que jamás en nuestra vida ni en el colegio nos han dicho que existe Islandia. Y bueno, y así va a ser Paraguay, muchachos. Señor Chan Federico Ariel. Primero que todo, era la única manera en que Paraguay alguna vez pudiera coorganizar, si cabe la palabra, un mundial. Porque ni siquiera con Argentina, ni con Uruguay, la verdad hay que ser sincero, no íbamos a tener chance. Primero que todos los votos, la cantidad de votos son muy, muy distintas respecto a las confederaciones, no íbamos a ganar. Y segundo, también Argentina tiene otras prioridades, a pesar de que es la actual campeona del mundo. La pobreza allí, el índice de pobreza crece de forma meteórica, por lo cual también entiendo que el Estado argentino tendrá absolutamente otras prioridades. Y acá también ya esto ya genera polémica, porque sabemos que hay muchas necesidades en materia de salud, en materia de inseguridad, de trabajo. Seguramente habrá resistencia de algunos sectores, si es que el Estado es el que tendrá que poner el dinero, la inversión para la construcción de un estadio, mejor dicho, moderno, acorde a la exigencia FIFA. Pero realmente es impactante, porque vamos a estar en el epicentro, en el centro de la atención mundial, y más aún que de 22 ediciones de organizaciones de Copa del Mundo, ¿cuánto tuvimos? 1930, que es donde nació, ¿no?, la Copa del Mundo en Uruguay. 50 de Brasil, 62 Chile, 58 Suecia. No, pero te digo que nosotros organizamos, digamos, el continente. Como Sudamérica. Yo pensé que hablaba de participación de Paraguay. 62 Chile, 78 Argentina y después Brasil con mucho esfuerzo. 5, ¿no? 30, 50, 62. 62, por ejemplo, se jugaban en cancha con 10.000 espectadores. Era el Estadio Nacional de Santiago, el único grande. Federico, de 22 ediciones. Este ya es un mundial en la modernidad, ¿verdad? Mucho más difícil. Pero 5, Federico, de 22 ediciones, solamente 5. Vean el porcentaje. Y conste que Brasil, que es un país grandioso, tuvo muchísima dificultad y hasta ahora sigue pagando factura por la organización. Y tuvo una enorme resistencia, justamente porque también es un país que tiene un índice alto de pobreza. La misma relación que está hablando, que pudo haber en Argentina, que puede haber acá, el tema de la pobreza, ¿verdad? De hecho, una de las canciones de protesta en aquel momento era Disculpe Neymar, que le hablaba a Neymar, pero hablaba de cómo estaban, cuál era la realidad social. De hecho, cuando estábamos en San Pablo para el partido inaugural, la gente salió a las calles a protestar. Sí, y en plena Copa del Mundo ya. Y le cortaban, no podían manifestarse en las avenidas principales, tenían que manifestarse en las calles de los costados. No, eso es del tema social. Por eso en es el tercer mundo siempre va a estar. Es valorable, porque no se puede competir. Sí. Nosotros no podemos competir con los países de primer mundo. Que, por supuesto que su una elección, su condición primero económica, por voto y después por logística. Con España, Portugal y Marruecos perdíamos. Y hablo del trío. Acá estoy viendo algo que alimenta lo que ayer estaba mencionando yo. El tema de Mauricio Macri, de Horacio Cartes. Busqué el artículo. O sea que Paraguay anuncia su candidatura
el 31 de agosto de 2017. Y comunica Carter, presidente de la Nación todavía. Reuters. Paraguay se suma a Argentina y Uruguay para candidatura. Cuando esos Macri ya trabajaban en la FIFA. Jueves 31 de agosto. El anuncio se hizo en el gobierno. Y eso era como todos decíamos. Pero como nos reíamos, ¿no? ¿Verdad? Pero totalmente. Yo después voy a poner un poquito más. Quiero nomás también el tema porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que van más allá de... Y un partido mundial, si ponemos en contexto lo que somos como país, lo que somos como sociedad, infraestructura de ciudad y compañía, sí, es totalmente impensado. Debe ser el país, saco a Uruguay del 30 porque era otro mundial, pero debe ser el país más subdesarrollado que va a albergar un partido mundial. Pues Sudáfrica, como voy a decir, Sudáfrica tiene los grandes contrastes, pero tiene ciudades maravillosas, con una infraestructura increíble. Es un país con mucho dinero, vive el diamante, el oro, pero acá yo creo que el país más subdesarrollado que va a tener un partido de Copa del Mundo es Paraguay. Y eso ya de por sí es algo que le indigna al resto de Sudamérica. Por favor, Luis María, deja de enviarme opiniones de periodistas peruanos, chilenos, latinos, Miami. Luis María, tené piedad de mí, por favor. Yo creo que hay dos miradas, ¿no? Está la mirada local y la mundial. Uno no puede desconectar que lo que ayer decidió la FIFA entra en la categoría de una crítica feroz. Eso es innegable, o sea, porque ignorar eso sería también obviar y negar una realidad de que se va a hacer un mundial que en realidad en la historia, por eso cuando te escuchaba Ariel, o sea, este mundial no va a quedar como un mundial de Sudamérica, sino que es claro, un mundial pero yo que se va... la manera de por lo menos de Claro. esa forma un pedazo pero no traer porque sabemos que estamos lejos. Y A hoy eso por no hoy, apuntaba, claro, y ¿verdad? hoy por hoy probablemente esa sea la realidad de Sudamérica, que podamos organizar un menos de 5% de un verdadero mundial. ¿Por qué? Porque por un lado vos tenés cada vez más países que quieren ser mundialistas y por otro lado Y que tienen plata, los del Oriente, ¿verdad? Nosotros no podemos- ellos te hacen un pozo y mañana ya te sacan un estadio. Sí. Sí, es movible inclusive, ¿verdad? es que por Es eso, removible. porque lo que ayer decía la FIFA en realidad no solamente es lo del 2030 que a nosotros nos interesa por obvias razones, sino que era la confirmación de lo del 2034. Porque ellos matan 3 pájaros de un tiro. Porque ya iba a ser muy grosero, aunque iban a entrar en la grosería, porque fue lo que le dijeron los saudíes. Y le dice, tenemos una maniobra. Vamos a hacer estos 3. Porque le decían, ¿cómo te iba a dar en 8 años 2 mundiales en tu zona? Porque probablemente el mundial de Arabia Saudita también va a ser en nuestro verano, en noviembre y diciembre. Entonces le dijeron, ahí tenemos, vamos a desempolvar el tema del criterio de rotación. Y vamos a colocar que el mundial del 2030 va a tener a 3 continentes involucrados: Europa, África y Conmebol. Por eso ayer Alejandro agradeció también a esas 2 confederaciones. Entonces tiene vía libre lo de Arabia Saudita, salvo que Australia le pegue la chiripiorca, para organizar ese mundial. Lo va a hacer solo, no va a ser ni con Egipto ni con Grecia. Y si vamos a una cuestión netamente histórica, es Uruguay, porque de la parte histórica no corresponde a Argentina. Y en nuestro caso, cuando se habla y uno miraba todas las repercusiones internacionales, se hablaba porque Conmebol está en Paraguay. En realidad es porque la idea original fue del presidente de Conmebol, que es paraguayo, que es Alejandro Domínguez. Por eso ayer, o sea, ni el que tenía el derecho histórico creyó que esto era posible. Por eso, más allá de llevar la gestión, y tiene probablemente todo el reconocimiento en ese sentido, hasta el punto que ayer también en la conferencia lo dijeron, que es más de Alejandro que de la Federación, que de la AUF, desde ese lado. También es comprensible el malestar de las otras federaciones sudamericanas, porque repercute directamente en las eliminatorias del 2030. Es hacer nomás el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado? Fíjate que
Sudamérica tiene 10 y hay 3. Europa cuántas tiene y hay solo 2. Y África ni hablar, solo 1, ¿verdad? Claro, pero los que van a, digo, tener un lugar, porque la gente de la CONCACAF puede decir lo mismo, ¿verdad? sí, pero ahí en su caso. lo que pasa es que en el caso de Europa y África, ellos van con el cupo del organizador. Claro, Mientras que- no, más claro. allá de eso. No. Te digo que incluso hasta se da, si vos mirás desde otro lado, esa grosería, Es que que- lo que no organiza tiene más cupo libre que el que organiza. Sí, entonces... Europa tiene 2 y Sudamérica tiene 10 federaciones, tiene 3. Para el crítico, para el que cuestionan, porque está muy claro que es un mundial increíble. Cuando vos, por ejemplo, digas, a ver, ¿quién ganó el mundial de Qatar? Argentina. ¿Quién ganó el mundial de México 70? Brasil. ¿Cómo se va a denominar este mundial? ¿Quién ganó el mundial de España, Portugal? Digo la denominación. España, va a ser España. España. Y bueno, como el del 26 va a ser Estados Unidos. pero no está bien. Se disputa en 6 países, yo no le puedo llamar España. ¿Verdad? Pero- estoy diciendo, claro, es mi pero- parecer. no, es por mi eso, parecer. pero el 26 Porque siempre hay un mundial. Ahora, Corea-Japón es Corea-Japón. Hasta se pelearon por quién Primero. Iba primero. ¿Qué pasó? Que Japón agarró la final y a Corea lo pusieron primero en el, ¿verdad? Entonces, salomónicamente siempre el tema. Ahora el de Estados Unidos ya va a ser todo un tema, va a ser el mundial de Estados Unidos, pero Por eso. vos podés ganar un partido histórico en México, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y cómo sacar el tema? Este mundial, por ejemplo, vi que se va a ser el primero que se va a jugar en 2 estaciones, invierno-verano. ¿Verdad? O sea, tiene esas cosas, pero increíbles. Por eso el crítico puede decir, No, ¿de es dónde que sacaron por- esta de Efesio? Pero nosotros, está bien, acá, o sea- sentados a la mesa BC Cardinal, en un microcentro que está muerto, ¿verdad? Una ciudad que va en decadencia cada día, tener la posibilidad de hacer un partido mundial, que el tipo de Singapur esté mirando el avance televisivo media hora antes ya Paraguay, famosa, no sé cómo van a hacer las transmisiones en ese momento, ¿verdad? Pero por eso, o sea, son cosas que te dan un relieve que nunca hemos tenido, nunca desde ayer. Es que justamente, o sea, una cosa como está país, ligada a la otra. sí. O sea, ¿por qué insólito? Porque estamos para la organización. Ignorar esa parte insólita es negar nomás la realidad. Por eso cuando se habla del tema del malestar de los otros sudamericanos, porque también yo me hubiera sentido de la misma forma si el tercero en discordia, el que entraba sin el peso histórico, era Chile, era Perú, era Colombia, era Ecuador. Porque, Perú, repito, ¿qué hace Paraguay? Acá me dice que la Conmebol lo llama oficialmente el Mundial del Centenario. sí. Para que mi pregunta esta de ¿cuál mundial ganaste? Tenga un título. El de Portugal, Marruecos, España. En Chile, Boris hoy dijo que con Chile no se juega. Y el presidente de apellido Milá también, que es muy cuestionable la manera en que se utilizaron los criterios, que porque dijeron el tema de Centenario, Uruguay, Paraguay, sede de Conmebol y Argentina, actual campeona del mundo. En Chile sí. No, Pero esto apareció en el 2017 que decirle a los amigos chilenos. Después se sumaron ellos. ¿no? Hasta en un momento nosotros pensábamos que en un momento se dijo Pero que a Chile solamente se le sumó para ganar fuerza. pero en un momento se dijo que Paraguay podía quedar fuera y Chile iba a ser el tercero. En un momento de todas estas especulaciones que se dieron, lo escuché en un medio argentino que suele tener alguna información de lobby allí de a favor, pero al margen de eso sí, no se entienden todos los enojos. Bueno, a mí es súper comprensible. O sea, el famoso, si a mí me tocaba una cosa cuando dice, che, pero ¿por qué te enojas? No, acá si fuese la inversa, sí, por eso está esa mirada global. Porque, repito, vos hablabas lo de las estaciones, va a haber una brecha importante entre estos 3 partidos, que ya inclusive la FIFA le dio otro cariz, pero por eso le dice inauguración y los otros 2 partidos. Y son 3 inauguraciones, o sea, no es que Uruguay va a hacer inauguración, acá también. En realidad, o sea, eso es más de Sí. acá de Alejandro, Y bueno, porque sí. ellos dicen inauguraciones Claro, Montevideo. pero vamos a tener los actos inaugurales en las 3 sedes, ¿no? Y está el tema, ayer estaba escuchando En realidad sí, porque Marruecos va a hacer la suya, Portugal va a hacer la suya, Claro. y España va a quedar a Sí. hacer la suya. Acá, por ejemplo, lo que le dijo una persona a Bruno, sí, Japón después tiene que volar, ¿no? Eso, en un mundial, bueno, Brasil tenía distancia parecida también, ¿verdad? En algún momento, alguna sede también tenía 6 horas de vuelo. Sí. Eso no puede ser. Yo no descartaría que coloquen a selecciones más cercanas, para esos 3 partidos. Puede pasar cualquier cosa Claro. ya. Si metieron la mano para hacer el mundial que hacen, puede pasar cualquier cosa. Claro. Yo, la verdad, que felicito a la Conmebol,
realmente después de tanta mala experiencia, no sé cómo va a terminar el ciclo, ¿verdad? Creo que económicamente hay transparencia, hay mucho dinero que viene, pero felicito porque por lo que logró el famoso Terra cuando decíamos antes, Presionó. nuestro presidente paraguayo y nunca ni una vez Presionó. los perros decían, acá, repito, para mí también que Paraguay haga un partido mundial, con todo lo que significa hacer un partido mundial, es una cosa que no pensaba y también pensé que era humo el tema del 2030. Todos pensamos Pensé que en la elección nos van a barrer a votos y terminan en la intención, en que hicimos, nos presentamos. Pero esto es histórico para Paraguay, es una cosa histórica. Un país que ni una Copa América pudo organizar porque fue horrible nuestra Copa América. La del 99 era para el olvido. Era para el olvido, se cambiaban Nosotros tuvimos en estadios. esa época. Sí, Y la del sí. 99 no había ni línea telefónica, No. no venían los colegas de los grandes medios. Se no regalaban la teníamos- entrada porque la gente ya no iba más a la cancha. Iba a haber un partido por tercer puesto en Pedro Juan Caballero que después se corrió. Por una cosa de loco, ¿verdad? Y estamos hablando ya de un año donde el mundo ya marchaba a otro nivel. Cuarto de final. El Yo me partido acuerdo cuarto de final lo tuvieron que eran que los camiones de Televisa ahí en la cancha de 3 de febrero, transmitiendo 24 horas al día, porque México estaba ahí y nosotros no teníamos, hermano. Entonces, todo lo hemos hecho mal y esto se va a hacer bien porque sí, estamos en otra era ya. Y por eso digo que la elección es increíble. A mí me parece increíble. Ayer escuché, ya estaba mirando, estaba escuchando en la radio, siempre escucho Argentina en la red. Contento también, sí. Ellos saben Yo lo que como escucho país no es, están en hablando, condiciones. viendo Sí, relaciones, el tema sí. de que cómo se va a gastar una suma exorbitante, por ejemplo, en la construcción de un estadio cuando que el país tiene otra Acá no hay un puente Eso es lo acá yo hay un escuché puente en que se la Resistencia. inauguró, Eso ya hay un está puente que se resuelto. inauguró. Pero perdón, Bueno, eso ya hay está un puente que se resuelto. inauguró y que todavía no está para oficialmente se inauguró el Pero presidente es del anterior. Chaco. Acá este puente. Sí. ¿Y sabe cuánto costó? Costó 100 palos por ahí, y los muchachos te compran una ambulancia por 20 millones de dólares, ¿no? El tema de la plata no es problema. Si se sobrefactura todo, se gasta todo, ese no es el problema. Se ¿verdad? roba en cualquier Claro, momento. No, o sea, totalmente. no estamos diciendo que se va a robar. No, o sea, por, por eso, por eso se tiene que controlar. O Es sea, que todavía no está, o sea, yo pregunto, ¿está resuelto no que está va a ser un- resuelto, ni por se eso? sabe el monto, ni se sabe dónde, pero, ni cómo. pero, claro, yo, Eso Ariel, son creo temas que se van a por eso claro, yo dije, no después adelantamos vamos a demasiado. saber. Claro, Imagínate que la gente ya te plantea grupo de fases y Japón va a venir aquí. Sí, No, no. yo estamos No. todos locos. No, no. Y yo quiero con esto, no me quiero olvidar nomás. Yo me adhiero mucho a lo que estaba diciendo Dani, porque acá en una negociación o cuando hay una repartija o cuando vos, por ejemplo, tenés una opinión sobre un tema, siempre se dividen las aguas y va a haber gente que va a estar a favor y en contra. Y en este tipo de situaciones hay gente que va a estar en contra o países que están en contra o pegando el grito al cielo. Puntualmente vamos a hablar en serio que es Chile. Que Chile es el que está quejándose. Pero eso es normal, o sea, si pasaba acá por el lado de Uruguay, Paraguay y Argentina, hoy íbamos a estar nosotros criticándole totalmente. a Alejandro Domínguez, mentiroso, que esto, que charlatán, nos mintieron cuando lanzaron, sabíamos que eran bolas, sabíamos que eran mentirosos, que eran populistas, que estaban utilizando esa coyuntura política. Así vamos a estar hablando. ¿Para qué vamos a negarnos? por eso. Es que yo me Es que baso cuando en eso, se Bruno. toma una decisión siempre hay queja. Pasó con un grande como Estados Unidos que se quedó sin nada cuando le dieron a Rusia y a Qatar. Estados Unidos y Bill Clinton, presidente de la República de los Estados Unidos, estaba presente en ese momento y en su cara le dijeron, ¿sabes qué? No te damos nada y le damos a Qatar y a Rusia. Y de ahí vino el FIFA gay. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? No, pero por eso, o sea, yo no voy a la postura de ¿cómo van a criticar? No, está bien que critiquen. Yo inclusive, Claro. la vez pasada, Bruno, yo colocaba una experiencia personal. Es lo mismo cuando, por ejemplo, me preguntan sobre el Mundial del 2002. O sea, de Corea. Claro que voy a ayudar al arbitral. O sea, yo no me puedo enojar con nadie, con el italiano o el español, que dice, en ese partido. Y sí, hubo. Pero también hubo esto. Entonces, termina siendo el gran ganador Paraguay. Por todo esto que ya hablamos. Del tema de la carencia de la historia, de que es rebuscado el tema de la sede física. Entonces yo voy al tema de que el que ideó inclusive estaba más convencido que el que tenía el bagaje histórico. Y allí radica, esto es como cuando vos vas a organizar algo y está el que tiene los recursos, está el que
tiene esto, pero está el que creó la idea. Y justamente el que creó la idea era el que estaba allí en la línea frontal principal para que tampoco les escamoteen en ese sentido. Ahora, por eso ayer inclusive decía, si a mí me decían, mira, podés organizar 1, 2 o 3 partidos, pero vas a jugar las eliminatorias, firmábamos. Porque hasta si vamos a una cuestión de fair play, capaz tenga razón eso. Así de grande es el legado de organizar un partido o 2 partidos o 3 partidos del Mundial. Con este tema de que hasta estamos clasificados, esa es la parte donde, mira, un poco, hasta puedes sentir cierta incomodidad, porque la ganancia es enorme. Y una ganancia enorme va a generar esa reacción en los otros. Como dijiste, si era Chile el que entraba en vez de Paraguay, pero acá íbamos a pegar el grito al cielo. O sea, yo cuando veo al peruano, al chileno, al ecuatoriano, al colombiano decir lo que dicen, claro que comprendo. Porque se lograron las dos cosas. Yo te soy sincero, yo no sé cómo me voy a sentir en el 2027, 28 y 29, porque jamás pensé que íbamos a estar clasificados automáticamente a un mundial. Ya sea porque organizamos un partido o por X motivo. Entonces estamos en esa. Porque antes el chiste es fácil cuando se hablaba de 2 partidos para Paraguay. ¿Verdad que en un momento se hablaba? Sí, porque la repartija medio de claro, los 4. que iba a ser una repartija y se decía, acá van a venir a jugar Egipto contra Nueva Zelanda, decía, pero, o sea, no hablábamos ni que Paraguay iba a jugar. No, los 2 estadios, sí. De Cerro y Encarnación. Exacto. Otra cosa que me parece interesante, que estaba escuchando a algunos técnicos hablar, el tema de la competencia, ¿verdad? Que van a ser Argentina, Uruguay y Paraguay, esos 2 años y medio de eliminatorias. ¿A dónde van a jugar? Pues si está la brecha todavía de jugar poco contra el europeo, que generalmente Argentina y Uruguay juegan mucho contra ellos. Que vamos a jugar amistosos con Nicaragua. Para esa época no habrá o vamos a preparar a las selecciones sudamericanas nosotros. No estaba esta competencia de pues la Nations League. Esa. Y mira que sí. para marzo del año que viene, la idea es que esa fecha FIFA se use para amistosos intercontinentales, que los de la UEFA vayan contra los de Conmebol. Por eso que ya marcábamos de que también, o sea, este es un movimiento de ajedrez, porque a la FIFA lo que más le incomoda es el tema de que vayan a votación por lo que ocurrió en el FIFA Gate. Además hicieron doble. Fíjense que después de ese escándalo ya nunca más hubo votación. La del 2026, candidatura única. Es como que la FIFA misma le dice, che, pónganse de acuerdo, porque si esto va a votación y luego el FIFA Gate, ya no es el comité ejecutivo, votan todas las federaciones. Esto se va a complicar aún más. La del 2030, oficialmente, una sola candidatura, España, Portugal, Marruecos, y los partidos de celebración en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Y la del 2034 probablemente Arabia Saudita. Y así van liquidando, lo hizo el Comité Olímpico también. El Comité Olímpico hace rato no tiene votación. 24 París, 28 Los Ángeles, 32 Brisbane. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que vienen de los ramalazos, donde destaparon las grandes ollas de corrupción en los 2 lugares, en COI y en FIFA, cuando tenían que pujar por votos, y hace rato Bruno hablaba del tema de los lobistas, de repente en tu cuarto aparecía una sorpresita, una cajita feliz, y bueno, entonces lo que dicen los de la FIFA es, che, acá todos podemos caer, o algunos vienen de esa experiencia, pero no quedaron en el sedazo y dicen, ¿qué hacemos? Y vamos a buscarle un lado elegante. Y el del 2030 también tenía el siguiente motivo. Quedó mal el Comité Olímpico Internacional con lo del 96. ¿Qué ocurrió en el 96? Atenas quería, por este mismo argumento de Uruguay, Argentina y Paraguay. Es el centenario de los Juegos Modernos Olímpicos. Queremos que sean Atenas. ¿Qué hizo el COI? No. Vamos a ir a Atlanta porque allí está la gaseosa, allí estaba CNN y le damos. Quedó como una gran mancha. Tan grande fue la mancha que 8 años después le dieron y se fue al mazo Grecia. Entonces, ¿qué dice Infantino? Acá tengo a los saudíes que me pueden generar un problema real en el 2030 si ellos se presentan. ¿Por qué no hacemos esto de la rotación? Y además le damos el tema simbólico, histórico, nostálgico a los sudamericanos, y así también Conmebol se baja de la rotación y le damos a los saudíes y le decimos, en el 34, además te voy a dar 4 años más para que vos desarrolles tu liga.
y vas a ser un equipo más competitivo. Ellos seguramente van a ganar la Expo Mundial ahora en el 2030, que se define dentro de 2 meses, y el propio Santiago Peña. Bueno, entonces hasta tiene el voto paraguayo. Sí. Entonces, dijeron, perfecto. Y esa es la gestión que hicieron. Infantino, Ceferin, Domínguez, se sumó el canadiense, el de África dijo, perfecto, porque está Marruecos, nuestros 56 votos van a ir allí, y se logra esto. Entonces, vos tenés una mirada global. La mirada global, sí, es un mundial que tiene un formato insólito. Ahora, desde la mirada local, lo que acá creo que coincidimos, que Paraguay, y repito, semánticamente, sea sede del mundial, del partido de celebración del mundial, y de allí hasta llegaste a la clasificación automática a ese mundial, no se puede ignorar que ha sido, para mí, el gran ganador o uno de los grandes ganadores del anuncio histórico ayer de la FIFA. Edgar González. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení juntos, vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollo Don Juan. Salchichas, chorizos con queso de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Ahora, Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas y hace tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento, y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y tenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Que el Caraí Octubre no te contagie del Pirebay. Aprovecha nuestros descuentos, que este mes, comprando un somier de la línea clásica, te llevas de regalo una cabecera tapizada más 2 almohadas. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala, o compra sin moverte de casa ingresando a www.koala.com.py o llamando al 021-588-8300. Para terminar, una cosa que me parece que va a terminar con cierta polémica, ¿verdad? Dice, Conmebol tiene aprobado por Congreso de FIFA la construcción de su propio estadio, ¿verdad? En abril se aprobó, acá la gente de la Conmebol. El estadio va a ser de primer nivel. Conmebol va a poner a disposición del país y la federación, que va a optar si juega en el estadio Conmebol o construye uno propio. Me parece que esto está muy claro. El estadio lo va a hacer la Conmebol. Pero y no va a ser en el General Díaz. ¿Ese no es el de General Díaz? No. Eso es lo que yo, por eso yo insistí por con eso ayer la, cuando habló, escuchar por eso ayer pues yo entendí precisamente eso. no es. Yo creo que el de General Díaz va a ser un estadio. Acá no dijo Alejandro. No, por eso yo le insistí. no. En serio, yo de 10.000. Este es un estadio de primer nivel, y va a poner a disposición de los organizadores del Estado, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Conmebol. Otro lugar. La Conmebol. Otro lugar. Está ese punto para un poco, viste que todos tenemos el sí. temor de cuánto se va a gastar, Sí. cuánto van a facturar.
está que la Conmebol va, así como Zapata ayer dijo informalmente, dijo ponemos a disposición, la Conmebol va a poner obviamente. Pero Zapata dijo, si hay otro estadio que se construye, es más grande, más nuevo. Pero la Conmebol va a poner formalmente. Me reservo mi comentario, dijo. Y con todo lo que estamos hablando que gestionó la Conmebol, así que no, justamente no. Estamos con Daniel Campos. Daniel, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para vos y toda la mesa. Bueno, vos sabés que leí hoy que Ramón Sosa ya está cotizado en $6.500.000 y que el 30% le corresponde a Tembetarí, gerenciamiento tuyo, 10% al Olimpia y que el jugador tenía contrato todavía por un par de años más. ¿Eso es correcto, Daniel? No, mira, de eso no hablo porque en todos los contratos que vos hablas hay confidencialidad y no se puede decir absolutamente nada, así que no me reservo el derecho. Nada, los actores saben lo que tienen cada uno y no tiene nada que ver. Y la cotización, ¿qué es una cotización? ¿Quién cotiza al jugador? No sé qué me decís, ¿está cotizado? ¿Quién dijo eso? Son las, viste que están las aplicaciones, o sea, son páginas o son grupos dedicados a eso. Subjetividad, qué sé yo, que ponen por los partidos que jueguen y todo lo demás, eso son subjetividades. Pero ¿cuesta más, crees vos? Yo, por supuesto, creo que cuesta más. ¿Vos estás viajando a Europa para gestionar algo de Ramón Sosa? No, yo viajo a Europa porque siempre viajo a Europa en esta época porque hago una gira por los clubes y todo lo demás. Hace 20 años que lo hago. Siempre muestro mis jugadores y aprovecho para ver los jugadores que están en Europa y lo hago, pero no es que viajo para tener una reunión puntual. Obviamente que lo estamos ofreciendo al jugador y hay mucho interés de muchos mercados, pero como Talleres de Córdoba no tiene intención de vender rápidamente, solamente traemos inquietudes y vamos viendo. Si no es ahora, va a ser en junio del año que viene, que es donde yo creo que hay más posibilidades. Hablando de Ramón Sosa, Daniel, hay una demanda de River contra Tembetarí, ¿no? Sobre el caso Sosa. Sí, pero yo la verdad que no, a mí no me llegó nada. Dicen que hay una demanda, para mí no hay ninguna demanda, pero si lo hubiese, bueno, lo atenderemos. Pero quedamos en hablar con el presidente de River en estos días. Actualmente el presidente de Tembetarí se encontró en la APF y quedaron en hacer una reunión. Que tendrán que ver ellos, porque yo no. Para nosotros está todo muy claro y no hay nada que discutir, simplemente de que hay pactos de palabra que nosotros vamos a cumplir, pero judicialmente no tenemos nada, no estamos obligados a nada, pero sí tenemos pactos, cosas que hablamos y Tembetarí como siempre va a cumplir. Daniel, perdón por la insistencia, pero ¿hay posibilidad ahora de que en este mercado pase de fin de año Ramón Sosa sea transferido? Por su buen momento, digo, por lo que está haciendo. Decirte que hay posibilidad o no también es muy relativo. O sea, si viene una oferta irrechazable, seguramente Talleres lo va a vender. Pero Talleres está muy conforme con el rendimiento, se desprendió de dos jugadores muy importantes y posiblemente apunte más hacia el mercado de verano europeo que ahora. Pero te vuelvo a repetir, todo tiene que ver con la oferta y la demanda y aparece una oferta importante y seguramente la escucharán. ¿Viste el momento lo de Miguel Almirón, una cosa extraordinaria, Daniel? Sí, a nosotros no, a mí particularmente no me extraña porque no me deja asombrar nunca las actuaciones de Miguel porque siempre va más. Bueno, ahora demostró en un contexto y en una competencia de máximo nivel lo que es como jugador y lo que es el equipo, ¿no? Porque siempre hablamos en el contexto del equipo, no es Miguel por Miguel solo, ¿no? ¿Y en ese equipo está la diferencia con la selección, te parece, Daniel? Bueno, eso otra competencia, otras cosas, otro mercado. En Sudamérica se juega de otra manera. Pero vuelvo a repetir, para no entrar en personalizar, para mí la selección tiene un gran equipo. Solamente no tuvo la suerte contra Perú, que mereció ganar por 3 goles para mí, yo creo que este equipo va a dar muchísimo y va a clasificar. No tengo ninguna duda cuando vuelva Enciso y bueno, y algunos jugadores que el nuevo técnico le dé alguna impronta nueva, pero para mí
la base del equipo es muy importante. ¿Le ves en un futuro no muy lejano a Miguel en otro equipo más grande de la Premier? Más grande que ese no hay ninguno, ¿eh? No hay ninguno. No, más grande que ese no hay ninguno. Deportivamente puede ser, pero en otro aspecto, este es el equipo que apunta a ser el número 1 de Inglaterra en los próximos 5 años. O sea que tampoco existiría una chance de que él pegue un salto, o sea, no sé si pegar el salto, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, no sé, un City, un Liverpool, Chelsea. No, la verdad no creo que este equipo sea vendedor que provea jugadores. Ellos quieren ser número 1 en Inglaterra y no creo que le vaya a vender jugadores. Si el jugador les rinde, no creo que... Bueno, hay cláusulas de esas locas que se pueden pagar, no te lo puedo decir, pero no sé, en el fútbol a ese nivel, como si se pagan platas tan irreales, que aparezca una oferta de esa, ahí podrá ser en el futuro, pero no creo que hoy en Newcastle esté pensando en vender a Miguel. De hecho, ya nos lo dijeron que no. Por eso hicieron una renovación por 3 años y medio más, pues lo cuentan como un pilar del equipo para llegar a los niveles que quiere llegar. Ah, claro, ahora nos recordás 3 años y medio más de contrato tiene Miguel Almirón. Igual en el fútbol nada es determinante. Sí. En el fútbol a ese nivel nada es determinante, pero en realidad ellos están... No sé si ustedes se acuerdan, el Manchester City, antes de que vengan los dueños y Guardiola y todo eso, un equipo raso, no competía a este nivel. Y bueno, en 5 o 6 años armaron lo que hoy es el Manchester City. Y bueno, esta gente supongo que aspira, no supongo, estoy seguro que aspira. No, claro, estamos hablando del capital de Emiratos Árabes. De Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Acordate que cuando Capital saudí, cuando toman los árabes, estaba peleando el descenso Newcastle, y uno de los pocos jugadores que quedó Almirón. ¿Te acuerdas que estaba peleando y se salvó? Hay unos cuantos más, Sí. Hay unos cuantos más, pero te quiero decir de que dicen, cosa que es incomprobable, que la fortuna del dueño de Manchester City no llega ni al 10% del Newcastle, así que imagínate. Sí. Pero bueno, en el fútbol no es la plata. Si fuese por la plata serían campeones todos los millonarios y no es así. No es solo dinero. Pero fíjate vos que Newcastle no es que salió al mercado de pases, lo contrató por ejemplo a Guimaraes, a Trippier. Eso fue antes de los dueños. Y bueno, pero a ver, son jugadores que nos trajeron a las estrellas, a los Neymar, no apuntaban a Messi, o sea, trajeron lo justo. Y es más, ¿cómo se llama el delantero, el número 14, el que jugó ayer? Me dijeron que había gente del Real Madrid viéndolo. El delantero sí. El morocho espigado. Mencionaron eso, sí. Ya me voy a acordar. Isaac. Es sueco. Isaac, Alexander Isaac. Isaac, el sueco, el mismo, el sueco. Sueco, pero hecho en España. Él jugó en la Real Sociedad. En la Real Sociedad, así mismo. Pero yo te voy a decir algo más importante. En Newcastle no solo compró jugadores. ¿Cuál es el equipo que más te llama la atención, que ha vendido en este mercado y que hay un compatriota nuestro jugando, el equipo mejor scouteado de Inglaterra? ¿Quién es? El Brighton. Claro. Bueno, El Brighton. ¿Quién es el director deportivo de Newcastle? Dan Ashworth le compró el director deportivo al Brighton. Es cierto, sí. Dan Ashworth es el director deportivo hoy del Newcastle y está haciendo el mismo trabajo. Ellos compraron un montón de jugadores jóvenes porque tienen todo el tiempo por delante para armar un equipo con una base sólida de jugadores jóvenes primero y que después puedan afianzarse, y indudablemente van a ser potencia. Ya lo están siendo, pero van a ser potencia en los próximos 5 años. Está clarísimo. Cuando tienen que comprar un jugador consolidado, lo van a comprar también. Sí, no es que compran por comprar, o sea, evidentemente acá hay un trabajo. Bueno, está Dani, o sea que hay Miguel Almirón seguramente por un buen tiempo todavía en el Newcastle, y si va a otro equipo tiene que ser algo realmente muy exorbitante, algo demasiado, que como se suele decir, que le vuele la cabeza al jugador o al club, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Igual nunca se sabe, como te digo, en el fútbol Sí. ninguna palabra es determinante, ningún contrato es determinante. Todo en ese nivel, todo puede pasar, pero hoy la verdad que están muy cómodos,
tanto en Newcastle con Miguel como Miguel con Newcastle. Imagínate que hay una efervescencia en la ciudad por él y todo lo demás, que eso el jugador también lo evalúa y está muy cómodo ahí. ¿Viste cómo festejó el gol ayer? Pues saltó el vallado y fue a abrazarse con los hinchas, ¿verdad? Por eso cuando a veces escuchamos, y esto lo digo, yo sé que la gente a veces opina y no tiene, pero eso que es, los jugadores de este nivel, que cuando viene la selección no sienten, los jugadores son competitivos hasta cuando juegan con el hijo pateando en un arquito. La competencia la llevan en la sangre y quieren ganar todo. Ya están para ganar todo. Ellos son competitivos de esencia, porque ese fútbol es así. Si no sos competitivo no podés entrar a la cancha. Dani, entrando justamente para cerrar esto, evidentemente Miguel es un jugador competitivo, pero súper profesional, pero hay muchas críticas. Algunos te dicen, ¿por qué no hace lo mismo en la selección? Y yo la única explicación futbolística que le puedo dar es porque yo sé que él quiere hacer bien las cosas y de hecho lo demuestra en la selección, pero no es la misma cosa cómo juega el Newcastle, cómo genera los espacios, cómo te hace una triangulación, un pase al vacío, los espacios. Vuelvo a insistir con los espacios porque hoy en el mundo del fútbol eso es clave y la selección no tiene eso. Vos lo dijiste, que yo no quiero decirte de que el jugador no puede crear todo ese ambiente por él mismo. Tiene que haber un equipo, del equipo será el que tendrá que moverse en consecuencia. Pero dicho todo esto, no hay que comparar y pensar que tenga que jugar, porque él tiene varios roles que puede ocupar aún no estando con los mismos compañeros. Pero lo que tiene que quedar claro es que el primero y el más interesado en que le salgan las cosas bien, y justo por su selección, es él. Imagínate, no sabes lo que el sufrimiento que es no poder, para todos los jugadores, no solo para Miguel, no poder andar bien en su selección. Eso, que no tenga interés, y eso es irreal totalmente, al contrario. Se muere por venir a la selección. Deja cualquier cosa por venir a la selección. Así que nada. Van a salir las cosas bien, porque con esta calidad de jugadores que tiene la selección, no tengo ninguna duda que... Y encima en un contexto donde las demás selecciones no son antes que Chile, que Perú, no, hoy están todos muy parejos. O sea que van a salir bien las cosas y va a clasificar, a 2 mundiales consecutivos, porque este va a clasificar y el otro ya estamos clasificados. Gracias, Daniel, muy amable, un fuerte abrazo. Abrazo. Adiós. Daniel Campos, representante de jugadores. Octubre en Inverfin viene regalado, precios súper promocionales en todas nuestras categorías, tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras más de 100 sucursales a nivel nacional. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y participa por sorteos semanales de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para suscribirte a la plataforma que prefieras y vivas el fútbol de la mejor manera. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país. Las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Hay invitación de Cerro para la práctica. Hoy tenemos que ir a lo de Olimpia. Para la gente, ¿Mañana arranca la fecha o no? Sí, señor, bueno, mañana. Vamos a te quería decir nomás una pincelada así, sí. porque es un tema por
polémica de nunca acabar, Si lo de ¿verdad? Fluminense no hablamos todavía. No, vamos a hablar. Qué grande no, Diniz, caramba. Te quería decir, Ahora ya soy enamorada de Diniz. O sea, Ah, grité un poco bueno, los goles de otro un que se sube al equipo barco. internacional después de mucho tiempo. Los dos goles. No, pero Ariel hace rato que admira lo de Fluminense. ¿vos te acordás cuando juega? El gol Se ese suma, primero. pierde la final y va a ser El hincha primer de- gol, de sello portugués. Denis. Sello Denis. Vamos, Denis, carajo. No, pero él tiene un antecedente, Dani. Aquella final Fluminense Liga era ya por Fluminense a fuerte, Cierto, fuerte, a full. cierto. Y vimos juntos, y yo Ese Flu no tiene nada que ver con el y fútbol, Fabio pero Martín ahora. y yo hinchaban por Liga. Y después te salió campeón Flu y le puse en internet, le puse la radio ecuatoriana bien fuerte. Pues sé que mal que estaba porque perdió Fluminense. Pero al margen quiero decir nomás el tema de Almirón, que hace gol, hizo el gol, ¿cuándo? ¿El domingo o el sábado? El golazo. En las últimas fechas en la sí. Premier y ahora ayer, nada menos ayer Mbappé. una definición sensacional. De hecho, ese gol del sábado está Sí, nominado como gol como del mes. el gol del mes. Ese es. Ayer, y es cierto porque, obviamente que es cierto que una cosa es Trippier haciendo de la espalda, otra cosa es Robert Roja, ¿verdad? Con todo respeto. Ahí está para lo que dice no tiene equipo, pero también es cierto que la de ayer fue muy parecida a la que tuvo contra Perú. Ahí está. Y le tiró al cuerpo a Galese. Y ayer definió, pero hermano, con un taco de billar. Y vos sé que estaba pensando, el ejemplo más claro es el de Messi, ¿verdad? Que le sería todo en Barcelona. O sea, si vos acudías al ejemplo más importante a nivel mundial es ese, pero hay tantos otros. Me estaba haciendo acordar la otra vez una persona que tiene razón. Unos cuantos años atrás había un jugador, el chino Recoba, que en Europa la rompía, hacía goles, pero de todo, y en Uruguay no le salía nada. Y el chino Recoba se retiró de la selección uruguaya sin dejar nada. Incluso le insultaban al uruguayo, el tipo se mataba. Y qué triste sería que Almirón no pueda otra vez clasificar este mundial con el nivel que tiene ya hace cuántos años, ¿verdad? Pero que ahora muestra a todo el mundo, porque ayer, así como Paraguay tuvo visibilidad con el tema del anuncio al mediodía, ese gol lo vio todo el mundo. ¿Quién no va a mirar al Paris Saint-Germain contra Newcastle, el nuevo rico de Inglaterra? Ese partido era para todo el mundo. ¿Y quién abre el marcador? Almirón. Paraguayo. Por eso digo, ¿cómo Yo se creo, dan Federico, que le ese falta tipo de un situaciones? partido consagratorio para que se desate. Para mí le pesa el pasado de la selección. Yo estoy de acuerdo, pero Mentalmente puede le ser pesa tanto, todavía. puede ser tanto, pero puede ser para una definición ahí mano a mano que Sí, se te represente increíble, eso, que puede está ser. con una remera. Pues yo coincido si era la remera, esa de la urraca era gol. ¿Por qué? No, pero, de verdad, Hasta ahora estamos porque pensando hizo el en la corrida contra Argentina. De hecho, el sitio de Twitter de Messi, que está en Twitter, Messismo, que tiene casi 1 millón de seguidores, puso la foto de ese famoso partido, Paraguay camiseta azul, Argentina, Messi Almirón, cuando Almirón hizo aquella corrida monumental y le dio el pase a Richard Sánchez, ¿se acuerdan? Y después, Pero ¿qué hay- otro yo creo que hay partido? de todo, Federico, en el No, tema pero del y después, equipo. ¿qué otro partido? No. Uno que haya sostenido. Contra Chile no jugó bien acá. ¿Pero cuánto? ¿20 minutos? No. Es que- Vos sigue el es que- minutos. Claro, No, como y- están hablando, un partido Claro. consagratorio. Es que, y si vamos, ese partido contra Argentina que hace poco también recordamos porque fue el que jugó Santander de 9 con el programa. Y el que le salvó a Scaloni. Claro, y el Ataca a Armani, ¿verdad? el que todavía buscan Pero en un el, segundo en, más, el, Dani. en el bar la tema mano Messi, de Piri que no ocurrió. El tema Messi para que sea endiosado. Hubo un recambio generalizado. No se consagró con el grupo, digamos, de la 10 generación. No. Se consagró con un equipo Cierto. distinto. Ahí también Cierto. hay que, para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Con Para, los para, Lo creer, Celso, para, creer Enzo. para creer que la contaminación mental existe. Ajá, ¿Verdad? ajá. No, claro, Sí. eso yo creo que, y fíjense que no hay partido consagratorio, porque ese partido del Mineirao terminó empatado. Él cuando le hace el gol, porque él hace el gol contra Ecuador, todos nos quedamos con el gol de Robert Morales Claro. y el gol en contra de Hincapié, creo. Pero Miguel El hace el pide tercero perdón, ¿no? y él pide, claro, él hace el gesto de disculpas, que tenía mucho que ver con las declaraciones que había dado acá. Entonces, esta es una cuestión de esperar, por eso se lamentó tanto lo de Perú, porque no vamos a decir que Gallese es mejor arquero que Donnarumma, Claro. pero uno ve esas definiciones y yo creo que ese es el famoso, tiene que llegar, o sea, hasta que no llegue no se desbloquea. Lo mismo, ya que ustedes citaban lo de Messi, si no había Copa América de la pandemia, no había Mundial. O sea, y vos decís, pero para llegar, y bueno, se convive con eso. Porque
la cara de felicidad que tenía Miguel en el vestuario, hasta se animó en darle el mensaje en las redes sociales en inglés, algo que jamás había hecho. Ayer, Lo feliz sí. que estaba ayer, o sea, y vos sabés que esa felicidad acá no la tiene, no por una mala predisposición, sino que él se siente en deuda. Por eso recordaba el festejo en Ciudad del Este cuando pide perdón a la afición. Entonces, eso recién va a tener cuando llegue la consecuencia. Suena cruel, pero ese es el análisis. Cuando vos venís con una cuestión mental, con un impedimento, tiene que ocurrir ese desbloqueo. No es que vos tenés que hacer algo para que se desbloquee. Vos estás haciendo lo mismo. Pero, perfecto, no está Trippier, está Roja, está Piris. Pero la definición de ayer tiene que ver con, a todos nos hizo recordar el pase de Kaku. Mira que no es Trippier, pero Kaku le metió una gran pelota. El mismo ángulo. Por eso, y yo creo que esa es la sensación. Después del partido era, no, al mío tiene que comer banco. Después del partido de ayer, lo mismo con Enciso. Con Enciso algunos ya piden que no lo convoquen. Y no, Son no más pasa por allí. radicales. No, pero por eso, aquella vez acá debatíamos, si Enciso estaba sano y con el partidazo que se mandó Sosa, tranquilamente era. Ahora, lo mismo ocurre con Enciso. Enciso todavía en la selección está en deuda, pero lo que significó en ese momento de lo que generaba una sensación de No, está bien. tiene que volver, es por lo que hizo en Brighton. Entonces, esto es muy cambiante y no se puede ignorar. Sí, o sea, en todos los aspectos vos vas a tener contras, como también vas a tener chiroleras. El tema es saber tener los pies sobre la tierra, ya que a vos te encantó lo de Diniz. Lo que ayer dijo de Kennedy. Diniz siempre por lo menos le apuntó al ser humano. O sea, independientemente a cómo jugar. Y bueno, y cada vez esto va a ser más pronunciado. Acá en nuestro caso local, el Pep, ¿verdad? Que siempre comentamos acá, para el Mundial de Francia 98, la eliminatoria. Pues yo, cuando soy aficionado y fui testigo presencial de que cuando Paraguay salía a calentar antes del partido, pero una silbatina de los cuatro costados cuando aparecía la cara de José Cardoso. Ahí Sí. en el acceso al túnel. En diferentes medidas, pero claro, era un fútbol que se veía Sí. mucho. Era el rey de Toluca. Es Sí. cierto lo que Sí, acá... él marcaba todos los Sí. goles Claro. de todo Y, tipo. a ver, Y que se decía que acá no tenía un Fabián está ahí. Exactamente. Es famoso Sí. también. Y que era real. Sí. Y Era una Carpegiani, forma- Acá tenía que pelearla toda. y Carpegiani Él le defendía- marcaba a los defensores contrarios. En vez que los defensores le marquen a él. Carpegiani le defendía que aunque él hacía un trabajo sucio, táctico, Y por eso, y que eso jugaba te para estoy los diciendo, otros. Él marcaba a los defensores contrarios. Claro, Ahora y- también eso que hace Newcastle, los dos goles son muy parecidos. El de la otra vez, el Sí. robar la pelota en la defensa contraria, qué bien lo hace, pero increíble. Como también, o sea, Sí. el de París está caliente con Marquinhos por querer hacer lo que terminó haciendo. Y es un poco lo que... Todo el partido se pasó así, Paris Saint-Germain. Sí. Perdió 3-0, hicieron la misma en el segundo tiempo, 2 veces y la perdían y nos subió la consecuencia de lo que estamos viendo ahí. Acá, por ejemplo, Juanma recuerda, es cierto, a él le hacen el penal en la Bombonera, ya que estamos a una semana de Cuando ese partido. arranca muy bien. Pero sí. fíjate, o sea, ese partido termina empatado. O sea, Y pidieron la hora. claro, los grandes partidos de Miguel con la selección, si vamos, otra vez terminó empatado, no fue ese consagratorio. El que perdimos con Uruguay, Por eso. que hace gol Valverde, que le pega a Gustavo Gómez, ese partido fue para el aplauso al Mirón, lo que puso, lo que jugó. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Un golazo. Ya comer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706
16. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021 550 189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Está Johnny. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo te va, Móvil Ex Bri? Está Juanma antes. Ah, muy bien. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Vos tenés una opinión sobre lo de Almirón? Sí. Para mí acá le tiramos toda la responsabilidad a él. En ofensiva, para que él tiene que crear, tiene que ceder el pase, él tiene que ir a meter el gol, tiene que tirar el centro, y un poco no le pedimos que cabecee también. Pero él es finalizador. Por eso él ahí en Newcastle cuando recupera va rápidamente, ahí marca la diferencia, cerca del arco, en 3/4 de cancha. Acá tiene que dejar a marcar. En Newcastle también marca, pero generalmente cuando marca no tiene la misma trascendencia arriba. Para mí lo tenemos que alimentar. No, es que él tiene que ser el Ayer jugamos para el tercer gol, el que inicia la jugada es él, Sí, el error de Donnarumma. Pero sí, no, digo que también baja porque en el segundo tiempo hay una que él solo rechaza de derecha, como primer central, casi volviendo, corriendo. Tiene su sacrificio. Yo estoy de acuerdo que acá le pedimos todo a él y que Newcastle tiene muchas más variantes, ¿verdad? Pero que hace el trabajo de desgaste, lo hace, por eso ayer fue reemplazado. Hay dos cosas, Federico, Juanma, compañeros, Dani, Ariel. Se retiró Almirón, tiene un pequeño hinchazón, o una pequeña, ¿cómo sería? Está bien, y como dije, un pequeño hinchazón. Pero no es de gravedad. Ahora, estoy viendo alarma en la albirroja. Andrés Cuba se retiró lesionado en el partido de su equipo. Bruno. Lesión en el hombro. Fue sustituido en el segundo tiempo. ¿Dónde está Cuba ahora? Él está en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, en la Major League Soccer está en la MLS, está, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, perdón, Juanma. Lo que teníamos el lunes como información, lo de Cristian Paredes, y hay que prestar atención, porque habría resentido y las noticias no son las mejores con relación a él. Bueno, está bien. Podría quedar fuera de este combo al que fue convocado. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño, por favor. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible.
posible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta este 18 de octubre. A todo, ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo hasta la silicona. Y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. A ver, Juanma, Bruno, ¿vos estás de acuerdo con lo del Mundial 2030? histórico es, sin lugar a dudas. Ya le quiero preguntar a Johnny. Muchos beneficios. Ahora, a Johnny le quiero preguntar. Y cómo se va un poco mutilando el Mundial, y es chocante para lo que estamos acostumbrados al otro formato. Pero bien, o sea, vos estás contento. Sí, bien por Paraguay, Bueno. bien por Paraguay, obviamente. A ver, Johnny, ¿qué nos va a ¿con qué nos va a salir, Johnny? La economía, Yo todo. te anticipo lo de Johnny. Estoy ver. seguro que está en contra. ¿Eh? Estoy seguro que está en contra. Pero Perjana, vamos a darle beneficio No, de... pues le conozco, pues yo. Ah, bueno, está bien. Si Sí. vos decís, Sí, bueno, sí, está. estoy Bueno, contanos lo de Cerro Porteño, Juanma, por favor. Que hoy anunció oficialmente abrirá sus puertas a los aficionados en general. Atención Alto Paraná, atención a la audiencia de la 107.1 FM ABC del Este. Cerro Porteño se encuentra en este momento rumbo a la ciudad de Minaguazú, allí en el Alto Paraná, donde quedará hospedado para el partido de mañana ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el Estadio Carendú. Cerro Porteño hoy a las 18:30 entrenará en el Estadio Antonio Aranda. El último entrenamiento, la última movilización de cara al partido de mañana, y la novedad pasa por la apertura de los portones, así como era anteriormente, ya en los 90, inclusive dentro del año 2000 y un poco más. El aficionado podrá acceder a observar el entrenamiento del Club Cerro Porteño hoy a las 18:30 en el Estadio Antonio Aranda. Entrada libre, gratuita. Esto es para que el público acercar también un poco al aficionado de Cerro Porteño, a este plantel de jugadores, a los entrenadores, al cuerpo técnico. Así que todo el público de Alto Paraná, cerrista y no cerrista también, ¿por qué no?, que quiera ir a ver el entrenamiento del Cerro, lo podrá hacer hoy, 18:30 en el Estadio Antonio Aranda. El sector habilitado será el sector de preferencias. Bueno, lo que la gente quiere saber, Cerro ya aseguró lo de Fabricio Peralta, ¿y cuál sería el equipo para mañana ante General Caballero de Juan León Mallorquín? Hasta diciembre del 2026 el nuevo acuerdo de Fabricio Peralta con Cerro Porteño, así que el juvenil surgido de la cantera del club tiene contrato asegurado con mucha vigencia y podrá seguir disfrutando el hincha del Cerro, salvo que venga alguna oferta importante. Con relación al equipo, más allá que el cambio de verdad en el segundo tiempo ha funcionado y ha cambiado el rendimiento que tuvo Cerro Porteño en el partido contra Meliano, podría repetir el equipo que inició el partido el fin de semana, es decir que Wilder Viera volvería a formar parte de ese trío allí de volantes en el medio campo, y Alfio Viera iría nuevamente al banco de suplentes.
Wilder Viera entrenó de manera diferenciada el martes cuando pudimos acceder al entrenamiento, pero fue solamente por precaución. Ya a partir de ayer entrenó con total normalidad y está a disposición. La probable alineación sería la misma que inició contra Meliano: Jan Fernández, Alan Núñez, la dupla de centrales juveniles, Lucas Quintana y Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia, Damián Bobadilla, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Federico Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín, recordando que Lucas Quintana cumple con el reglamento sub-18. Brock, ¿qué pasa con él? Brock tiene hasta este partido suspensión. Ya a partir de la siguiente fecha él podrá estar a disposición. Pero le habían dado 2 entonces a él, ¿verdad? Claro, hacer roja directa, automáticamente 2. Por eso. Pero igual me parece que ya perdió su puesto. O sea, no sé, salvo que no se consolide en este partido Ronaldo, claro, o que... Claro. Si Totalmente. es que vuelve a mostrar yo creo lo que mismo, si muestra lo mismo le va a ir ganando chao, un poco, ¿eh? chao, Sí, chao. sí. Sí, así como usar la palabra consolidarse. Claro, sí. y más porque el que juega por el otro lado está sumando minutos como sub-18. Más allá que está hasta jugando eso bien le Quintana, sale redondo a Sí. Cerro, ¿verdad? No, por eso. Que de un accidente como la lesión de Morel o como la pulsión de Brock está sumando su 18 con Quintana, y el chico de Jesús va pidiendo Claro, lugar. porque acordate de que cuando se lo echa a Brock en Villarrica, tiene que salir Tobías, que era el sub-18, que había hecho 2 asistencias para los 2 goles de Claro. Damián, pero entra Lucas Quintana. Entonces, con Bernay hay aprovechamiento al 100% del sub-18. Con Gavilán, Cerro era uno de los equipos que menos había sumado, y con Bernay a este ritmo, Juanma, con partido de antelación va a llegar. Su apuesta resultó, por lo menos eso dejó en cuanto Bueno, Fabricio Peralta, a vestigio positivo. Y bien Sí, por Cerro, que sí, ya sí, se sí. adelantó, extendió su contrato Ahí ahora, está. antes que... Y ahí está el mérito de Gavilán también, que hay que resaltar lo bueno. Ah. Que fue un hallazgo suyo, una apuesta, y gracias a que tuvo minutos en función a que Gavilán le dio la oportunidad, Cerro ahora rápidamente se percata y asegura al jugador, porque capaz si había otro entrenador lo iba a ignorar y se iba a llegar hasta diciembre y se queda el chico con el pase en blanco. ¿Cómo es que dice esa va a quedar música? como el mayor aporte de Gavilán, entonces. Sí. Eduardo Sí, Franco, sí. de los iracundos, hay una parte que dice, un poquito me hice querer. ¿No conoces esa música? Yo iracuno conozco Puerto Montt nomás y después No, ya. no, como Sí, Puerto Montt nomás conoces. No. Mira que ese Al Tobías final Portillo un es bueno poquito también, me hice querer. Tobías Portillo es bueno también, que es otra apuesta de Gavilán. Pero Que ahora va a Wildo, decir que no. o sea, no es Wildo, Peralta, Peralta está más Fabricio, sí, más, sí. Eso es más sí, pues ya es jugador, titular. Aparte no, es un pero puesto- sí. es un pero puesto me que gusta, necesita. es Cerro. un puesto que necesita. Porque más. no hay Sí, ni un ¿qué 6 de pasó su de corte. Billy de Mota sigue lesionado? 15 días más. 2 semanas más, pero Sí. yo creo que él ya no juega más en Cerro, me parece, creo. Conociendo algunos manejos. Que no. Simplemente rentabilidad, yo creo que Cerro lo va a negociar él. Y es que a Pedida Mota. no se justifica para nada la apuesta. ¿Cómo se dice? Rendimiento, La rentabilidad fue muy mala de Pedida Mota en este retorno a Cerro Porteño. Juanma, ¿algo más que agregar o cerramos por acá? Sí, con relación a Fabricio Peralta, el vínculo con Cerro Porteño vencía este diciembre. Él también es mérito, claro, de Gavilán por ponerlo, pero él sí hizo un proceso importante. De hecho, también tuvo alta y baja, fue al Flamengo a préstamo. Estuvo a punto de dejar el club por falta de oportunidad, justamente hasta que esta temporada él decide continuar en el club este segundo semestre. Gavilán le da la posibilidad, incluso a mí me hablaron que la temporada pasada tuvo algún encontronazo con Gavilán en reserva para demostrar un poco el carácter también que tiene Fabricio Peralta. Ya se vio reflejado en Villaliza cuando también tuvo una discusión con Carrascal. O sea, es un jugador de proyección con un temperamento importante que ahora extiende el contrato con Cerro Porteño. Lo de Portillo, Tobías sí, también es una apuesta que Gavilán lo hizo debutar, pero sí después de la Copa América, y para resaltar mucho más aún el mérito de Gavilán en la Copa América y de la Copa Libertadores Sub-20, Portillo también tuvo una gran actuación de la mano de Gavilán y también es una de las opciones para cumplir con el reglamento Sub-18. Reiterar, hoy 18:30, entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Antonio Aranda, algo que con Jubero ya se había realizado en su etapa de entrenador. Recuerdo un entrenamiento abierto al público en la Nueva Olla, donde Aedo Valdés y Topo Cáceres eran las atracciones en aquel momento, y también otro por Copa Paraguay cuando Cerro Porteño fue a jugar contra el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, o si no fue por Copa Paraguay, fue un partido por el torneo local, pero también fue en Pedro Juan Caballero un entrenamiento a puertas abiertas. Gracias, Juanma.
Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30%. Todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a... A ver, ¿vieron lo de Fluminense Inter? Vos sabés que le voy a contar una cosa muy personal, ¿verdad? Pero yo terminó el primer tiempo y me quedé dormido. De hecho, apagué el televisor y dije, no, Inter ya está. Va a pasar. Yo regué un poquito y me ayudó eso a mantenerme despierto, porque después el segundo tiempo me. No, y vos sabés que cautivó yo más. ya no aguanté. Yo estaba fusilado ayer, hermano. Dije yo, Inter pasa. Y me levanto temprano esta madrugada y miro el resultado, hermano, y me quedo. Y lo peor del caso es que miro el primer gol del empate, 82, y después casi ya sobre el final, 89 al 88. 86, 7, 4, el 5, gol del 2-1 de Fluminense. Pero a ver, convengamos, Bruno, que te quedaste, o sea, decidiste dejar de ver y dormir porque estabas cansado. Sí, No, el partido fue bueno, intenso. Pero bien, a ver, yo en el segundo tiempo ya no lo vi. Yo entiendo porque vos sabés que en 6 minutos hace rato que yo no veo una serie tan buena que llame la atención, ¿verdad? Porque los 180 minutos, creo que la vez pasada acá hablamos que yo inclusive rebobiné ese primer tiempo porque no había coincidido con el Olimpia Libertad Olimpia del miércoles pasado, y ayer es cierto, yo creo que va a ser inolvidable para la gente del Inter, porque ponerle que 75% de la serie lo tenía para liquidar allá con aquel 2-1 donde Coudet hace un par de cambios defensivos, y ayer lo de él, todo bien con el fútbol de Dini, que Fluminense, que los Guerreiro, pero va a ser inolvidable para Ener Valencia. Es más, el torcedor del Inter, porque mira que hasta antes del partido de ayer, Ener Valencia era uno de los mejores jugadores de la Libertadores desde que llegó como Si hablamos refuerzo. de rentabilidad, desde que apareció fue figura y goleador. Creo que había hecho goles en casi todos los partidos también, Todos. en todos los partidos. Sí. Y ayer hasta los hinchas de los torcedores del Inter decían que se vaya el ecuatoriano decían. Es que él tuvo problemas en el Brasilerao. ¿Te acuerdas cuando se agarró trompada con el PF? En medio de toda su racha buena, en un partido en el Beira Rio Brasilerao, él se toma trompada con el PF y queda mal parado con los hinchas porque un tipo muy querido. Pero aún así le aceptaban todo. Yo estaba grabando el programa de música y cuando recibí el mensaje, gol de Cano, la PM me pone uno que era hincha del Inter, ahí dije, no, que me perdí, ¿verdad? Vos sabés que Federico, bueno, ustedes vieron del primer tiempo, ¿verdad? Pero se salvó Fluminense. ¿Cómo ejerció la presión? Lo confundió, lo enredó. Realmente había un gran mérito de parte del equipo colorado para neutralizarlo, con una intensidad impresionante en la presión. No había tiempo de pensar. Puse que hasta entre 6 y 7 jugadores del Inter iban a presionar al campo de Fluminense. Así mismo. Pero el tema era un partido. Eso lo hicieron muy bien contra Bolívar, impresionante fue. Pero fuera lo de Valencia, Federico. Sí. Después comenzó ya en el segundo tiempo a encontrarle la vuelta, a salirse Fluminense de la presión con algunos cambios. Y fue clave la presencia de Kennedy. El gol de Cano, el taquito ahí que lo deja habilitado. Espectacular. y el que cambia el que cambia el partido es Kennedy. Kennedy entró y... Kennedy parecía contra Olimpia, era el menos peligroso. Todo era que había que marcar a todos los Cano, a Arias, a la que jugaba a la izquierda, que fue figura. Y en la primera le metió a Espinola. Y acá fue figura ya Kennedy. Claro, él hizo el primer gol. Acá en Asunción. Él hace el famoso gesto del oso cuando hace los goles. Por eso. Nosotros decíamos, el Gabigol de los pobres, decíamos cuando lo vimos teñido el primer partido con Fluminense. Y termina siendo gran figura. Cano goleador, 11-12 goles en la Copa. Cano, 12 goles. 12 goles en 12 partidos. El primer argentino que hace esa suma de goles en un club extranjero. Sí. Germán Cano que hizo 4 goles jugando por Nacional.
acá con la academia. Tenía los números 4 y hizo 4 Yo goles. dije hoy, Federico, ¿cómo nosotros no nos percatamos, verdad? Y también coloco acá a la prensa o a los técnicos, a los dirigentes, ¿verdad? Un tremendo jugador se perdió el medio, ¿verdad? De, no sé, Cerro, Olimpia, Guaraní. Pero ¿sabes qué, Ariel? Tacuara cuando estaba en Nacional tampoco era un fenómeno, terminó siendo un fenómeno en Europa, Tacuara. Yo creo que estaba viendo en la tabla de paraguayos en la Liga de Campeones que más goles tienen. Tacuara tiene 12. Sí. Tacuara le gana a Roque más goles en la Champions. Tiene 11. Y estaba viendo una rareza, que la mayor parte de los que hicieron goles en la Champions están jugando ahora acá. Está Tacuara, Roque, está Derly González, Federico Santander tiene también, y hay 2 más que están jugando acá. Lorenzo Melgarejo, exactamente. Sí. Y uno que volvió, está cerca de Blas Riveros. Blas Riveros, tiene razón. Y Derly tiene 5 goles en la Champions, Sí. Que de hecho, bien. es muy recordado. A Casilla, el gol a Casilla me acuerdo. Basilea, ¿verdad? Sí. El Basilea. El Basilea, exactamente. Pero yo, o sea, eso que plantea Ariel, yo creo que se entiende como una cuestión de anécdota y se omite que en realidad ese que estaba acá tiene poco que ver con el que ya brilla, porque en esa trayectoria se hizo más jugador. O sea, es lo mismo. O sea, Almirón, ¿cuánto tiene que ver esto de Atlanta, esto de Newcastle? Y otros jugadores también. Campeón con Lanús, siendo figura contra San Lorenzo, cancha de River. El 4-0. Miguel Almirón, ¿te acuerdas? Sí. Y jugaron como media punta. O sea, son saltos, pues acá no se consolidaban. Era una promesa, el Di María paraguayo, como le llamamos a Pac, todo, pero jugaba detrás de Huilla, me acuerdo. Bastante bien, pero explotan los jugadores afuera. Cano explotó en Colombia y después en México, ¿no? Sí. En Colombia y acá pero sí, fue una de las mejores series y era increíble, especialmente esa del cabezazo de Ener, después el mano a mano y los 2 goles que desatan la locura de 4.000 hinchas habían ido a Porto Alegre, y desde que la Conmebol instaló lo de la final única, es el primer equipo que va a jugar de local en su estadio, ¿verdad? Ya que ellos utilizan el Maracaná junto a Flamengo para la finalísima del 4 de noviembre. Muchas gracias al grupo Mickey. Acá tengo un termo, productos de primerísimo nivel de Mickey. Muchas gracias a la gran familia de Mickey. Quiero agradecer públicamente porque realmente me enviaron un combo maravilloso, muy lindo. Mi querido Obi, esto mirá lo que es impresionante, todos los productos de Mickey con un termo. Muchísimas gracias en nombre de la señora Viviana Blasco. Muchísimas gracias al grupo Mickey por la gentileza. Sí, Edgar. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades. Tradicional, picante, calabresa, pan de ajo Mesani. La combinación perfecta para tus asados. Ochi, lo mejor. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas frescas para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A ver, Fabio, ¿tenés el servicio, hermano querido? Sí, ya, este es el tránsito. No, acá no hay mientras de nada, hermano querido. Acá cumplimos nada. A matar o morir, acá está en juego mi nombre, Ariel Julián. Yo me comprometí a hacer el tránsito, hermano querido. Todo servido. Pues no voy a depender yo de Fabio, porque no me pasó nada, Fabio. Veamos. Espera, hermano. Vamos a sacar el chancholón. Espera un ratito. Espera, no, ahora ya es Colomuani. Oye, huila, tipo. El gol de su vida falló, papá. Ayer en PSG, mamá quería. Espera. Bueno, señores, para cumplir con el bloque de Petrobras, te encargo ya ahora zonas donde no tenés que transitar, zonas que en estos momentos tienen muchísimo tránsito, desde el Colegio La Providencia
hasta Iturbe. Medianamente transitadas las zonas de Zona Plaza Uruguaya, Bernardino Caballero, Zona de Eduardo Víctor Aedo, Zona Hotel Guaraní, Plaza de la Libertad y muy congestionada la zona del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita y como dice don Carlos Troche a la tarde-noche, podés pasar a renovar tu mate, tomar agua, algo saladito, tomar un café, pasar por Petrobras. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos, vení al Shopping Mariscal. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El presidente de Guaraní, Emilio Daer, habló del monto adeudado al club por parte del bingo. Aproximadamente cuánto debe o exactamente cuánto es lo que adeuda el señor. Sí, me comentaron la vez pasada, la última reunión que tuvimos, que es alrededor de 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones de guaraníes. Es mucho dinero para el club guaraní. Daniel Campos, representante de Ramón Sosa, dijo que viajará como cada año a Europa y escuchará ofertas por el jugador de Talleres, y el reclamo de River también habló. No, yo viajo a Europa porque siempre viajo a Europa en esta época porque hago una gira por los clubes y todo lo demás. Hace 20 años que lo hago. Siempre muestro mis jugadores y aprovecho para ver los jugadores que están en Europa y lo hago, pero no es que viajo para tener una reunión puntual. Obviamente que lo estamos ofreciendo al jugador y hay mucho interés de muchos mercados, pero como Talleres de Córdoba no tiene intención de vender rápidamente, solamente traemos inquietudes y vamos viendo. Si no es ahora, va a ser en junio del año que viene, que es donde yo creo que hay más posibilidades. Hablando de Ramón Sosa, Daniel, hay una demanda de River contra Tembetaré, ¿no? Sobre el caso sí, Sosa. Pero yo la verdad que no, a mí no me llegó nada. Dicen que hay una demanda, para mí no hay ninguna demanda, pero si lo hubiese, lo atenderemos. Daniel Rodríguez, presidente de Deportivo Luqueño, trató de planillero a Rodolfo Gamarra, que demandó al club Auriazul. Cada uno con su conciencia, no siempre lo legal es lo legítimo, así que bueno, vamos a hacer frente a esta situación y lamento mucho por este chico, este jugador que termine su carrera de esta manera. Pero por supuesto que es mala fe, una persona que nunca trabajó, busquen si es que ese muchacho se va a trabajar en el club. Nadie lo conoce a Rodolfo Gamarra. El chico se mandó a mudar, tuvo problemas judiciales, ustedes saben, es público conocimiento. El cambió de casa, nosotros lo buscamos, lo llamamos, él nunca fue a entrenar y bueno, espero que termine el campeonato con toda la mala fe del mundo, a que el Peña ascienda y bueno, después inició una demanda en contra de la institución. Así que lamento muchísimo, por eso digo, una cosa es lo legal, otra cosa es lo legítimo. Este es un señor que fue un planillero, porque fue así, un planillero, nunca trabajó y demandó por no trabajar. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol
Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas. 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. El resultado de la zona de grupo de la Champions League en el Atlético de Madrid 3, Feyenoord 2. Por otra parte, Celtic cayó por 2-0 frente a la Lazio. En el F, Dortmund y Milan empataron 0-0. Newcastle goleó 4-1 al PSG el primer tanto, recordando que marcó nuestro compatriota Miguel Almirón. En el grupo G, Estrella Roja 2, Young Boys 2. Y el cuadro alemán del Leipzig que cayó 3-1 frente al City. En el H, Amberes 2, Shakhtar Donetsk 3. Y Porto de local cayó por 1-0 frente a Barcelona. Recordando que hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América en el Allianz Parque. La revancha entre Palmeiras y Boca en la Bombonera había terminado 0-0. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo y de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolate de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Treble, nutre tus emociones. No sé si ya mencionaron esto, muchachos. Diego Gómez será baja para los partidos ante Argentina y Bolivia por la misma lesión muscular que sufrió contra Perú. De hecho, el Inter de Miami anoche perdió. Perdió mal, ¿eh? Perdió 4-1. Mal perdió. Y no jugó Diego Gómez. Andrés Cubas lesionado también. Ángel Di María quedó fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni, perdón. Y hoy se dio a conocer la lista de convocados del técnico de la selección argentina con Messi a la cabeza para el combo Paraguay-Perú. Retornan Acuña, Martínez Cuarta, Ocampos, Dybala y Lo Celso. Por lesión quedaron fuera Lisandro Martínez y Di María, y lógicamente aparece el nombre de Lionel Messi como el más destacado. Aparecen otros nombres como el de Lautaro Martínez, Facundo Farías, Lucas Beltrán, de la Fiorentina ahora, el ex Colón y River, Alejandro Garnacho, del United, Nicolás González y Lucas Ocampos del Sevilla. Así que esos son los nombres más resaltantes con respecto a esto. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Sí, señor. Mañana vamos a tener la lista final de Paraguay, Bruno. ¿Mañana a qué hora? Y seguramente al mediodía. Mediodía. Bueno, vamos a estar atentos, Johnny, vamos a estar atentos. Más que nunca.
Sí. Vos tuviste en la cobertura ayer de la firma de contrato con la empresa Tigo, ¿verdad? Sí, me tocó participar allí con la presencia de todos los presidentes de clubes. Estuvo el señor Cardona, pero no participó de lo que fue ya la celebración. Él se retiró, pero sí, Juan José Zapag estuvo muy atento. El presidente de Cerro Porteño, hasta el punto que culminaba la recepción allí, me hacía la consulta y me decía: me gustó tu pregunta, así que le agradezco al doctor Juan José Zapag, estuvo muy amable ayer, el presidente de Cerro. Sí, si quieres escucharlo 30 segundos, ponerle un poco al aire, Juan José Zapag, y después nos metemos a Olimpia. Hay otra cosa, si nos dan los números, porque ya sabemos que son casi 100 millones de dólares, 97 y algo, ¿verdad? Pero es un contrato progresivo, Johnny, se empieza con 1.500.000 de este año, pero en realidad ya el año que viene comienza el nuevo contrato de los 4, y es de 1.550.000, si mal no recuerdo, y se termina con 1.800.000. Ponelo a Zapag y nos corrijo, no, Johnny. Esta apuesta importante de Tigo justifica lo que el fútbol paraguayo realiza o le da un retorno económico. Me estaban esperando con una... No vamos a participar todos. Qué lindo triunfo. Sí, realmente. Buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué lindo triunfo el día de ¿Cómo no puede ser? Sí, bueno, tu pregunta es interesante. Un triunfo merecido, difícil, como es difícil nuestro semestre con muchos cambios. Por eso que es importante destacar la apuesta a las formativas, a la cantera del club, porque vamos a decir, estos vaivenes futbolísticos de no poder afirmarnos mucho en este semestre es justamente por los cambios, la disminución del plantel y la apuesta a la cantera. Pero bueno, el equipo está creciendo, estamos bien, pero no sé si vinimos a hablar de Cerro. En Cerro estamos peleando bien. La telefonía y también la APF es importante para todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Para la APF, que administra los montos y distribuye para cada uno de los clubes, porque es un sponsor que por ahí podríamos no tener, ¿verdad? Entonces, cuando se juegan cartas tan importantes económicamente, todo suma. Hoy estamos hablando del aportante más importante del fútbol paraguayo. Por eso yo aprecio como empresario, como presidente de un club, la apuesta de Tigo, y realmente agradecido. Yo creo que no hay club que no esté agradecido, principalmente por la situación, ¿verdad? Lo difícil, momento difícil para el país, para el mundo, y en un momento dado estaba en riesgo hasta la continuidad del contrato sin que entre a tallar que haya una competencia alta. Entonces, para nosotros creo que es un logro de la APF para con los clubes. ¿Cómo? Como se trata de estar conformes o no, en la región es uno de los mejores sponsors de la región, exceptuando el fútbol brasileño. El fútbol brasileño es inalcanzable, es 10 veces, 20 veces más. Pero a nivel regional, entre Chile, Uruguay, Argentina, es uno de los mejores montos, así que esa es la referencia que tenemos. Entonces, cuando uno recibe ese tipo de retorno y honra con la camiseta del club esa apuesta, evidentemente hay un compromiso de retorno que creo que el fútbol paraguayo le da y los clientes le dan, porque acá esto es un negocio, hay que entender que esto es un negocio. Para nosotros un sponsoreo es importante para cada club y bueno, sirve para ayudarnos a mejorar o a sostener un poco más el fútbol paraguayo. Ahí está, Johnny. Vayamos a lo de Olimpia, por favor, te pido. Sí, lo de Olimpia, que va a tener la posibilidad de jugar el sábado 20:30 el partido en la cancha de Nacional, bastante tarde, allí en el barrio, para medir al equipo de la academia. Hoy me parece que Francisco Arce va a empezar a levantar un poco el nivel de la práctica para definir el equipo. Si Derlis ya está para superar esa barrera de 30 minutos, porque esa fue la cantidad de minutos que tuvo en el partido contra Tacuarí, ingresó en el minuto 15 del segundo tiempo. Entonces, ir sumando o ya directamente ponerlo en el equipo titular, y también ver el lateral por la zona derecha, cómo está el Tucu Salazar, si Sergio Tálvaro está para jugar,
el caso de Romaña, que ya se acopló al trabajo, y después también del mediocampo, si va a continuar Junior Barreto por el medio para acompañar a Marcos Gómez, o lo saca Junior del equipo, y quién iría en el mediocampo del Olimpia. Por otra parte, Bruno, Olimpia va a tener la convocatoria de su arquero Juan Espínola para lo que será el partido o los partidos de Paraguay ante Argentina y Bolivia, y habría que ver qué pasa con el arco de Olimpia para esos partidos. Olimpia que va a jugar, ya digo, contra qué equipo o a qué equipo va a enfrentar en esa fecha. Va a recurrir a Rodrigo Frutos como aquel partido contra Guaireña, o en todo caso apura la recuperación de Gastón Olveira ante la convocatoria del arquero Juan Espínola. Olimpia tiene que jugar su partido en la fecha 15 ante el Sportivo Trinidense el domingo 16, y veremos si en ese partido, repito, quién ataja, Rodrigo Frutos, Carlos Urán, o se apura la vuelta de Gastón Olveira. Gastón Olveira, que ya está en la última etapa de su preparación en la parte física, de ingreso inclusive al campo de juego, y habría que ver qué pasa con el arco de Olimpia para ese partido contra el Trinidense. Johnny, ¿realmente qué es lo que se sabe con respecto al futuro del Olimpia? Porque vencen contratos muy importantes, ¿verdad?, de jugadores. Vi, por ejemplo, en la lista está Espínola, el arquero, Romaña, el de Luis Zárate, Iván Torres, Alejandro Silva. Hay que arreglar Otálvaro, Zavala. Hay que arreglar lo de Zavala. Sí. Después que nombre Montenegro. Sí. Mira, 8 ya te di. Y el caso de Espínola, Bruno, que Olimpia todavía no pagó el préstamo. Es peor, porque hay que pagar el préstamo y después pagar esa cláusula, el monto que pone, o en este caso que tiene la cláusula. Habría que ver qué pasa con el arco, pero para la tranquilidad, o no sé si es tranquilidad o por utilizar un término, estará el retorno de Gastón Olveira y Pedro González, que tuvo minutos en el campeonato clausura con la camiseta del Deportivo Trinidense. Por allí podríamos decir no pagar la cláusula, pero ese préstamo en algún momento hay que pagar a Godoy Cruz. Bueno, pero ¿y qué se sabe? Porque a mí me dijeron que Alejandro Silva no va a continuar. No, con él no va a haber renovación, pero el tema pues es Olimpia va a tener la compuerta abierta para fichar. Supone que conseguís una semana o 2 semanas, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer, Federico? ¿Cómo conseguís tener un tendal de... no, pero pagando alguna cuenta se puede, porque ya lo hizo. Pero ¿cómo va a hacer, por ejemplo, para arreglar el caso se de tiene el arreglo antes. Polenta? No, Polenta no va a arreglar. Bueno, pero ¿y cómo si esa ya es una sanción que está impuesta? Tiene que haber otra, porque van a venir seguramente, pero yo me acuerdo que hace poco pagó alguna y tuvo una semana. Mercado, Federico, ¿Cómo? En ese mercado el monto no era tan alto. Habría que ver ahora cómo está la situación, así como dice Bruno, el caso de Polenta, por ejemplo. Si ya tiene sentencia, si se Pero puede... de Polenta se arrastra y nunca es contundente. Sí. Y lo de Polenta ya está, y ya tuvo 2 mercados para fichar Olimpia. Yo iría más a una cuestión de estado anímico de los que son los que se encargan de levantar un rato y contratar. Porque el año pasado Olimpia contrata mucho, a tal punto que parte de esa lista que citaba Bruno son los préstamos. Lo de Espínola, Romaña, lo de Zavala, que dentro de todo rindieron. Lo del colombiano... Lo de Bruera, por ejemplo... Sí, que se pagó lo que se pagó, 1.300, es una cuestión que contrasta totalmente con la preocupación que se podría tener. Porque, ¿qué hacen? Hacen todas las gestiones, arreglan y una vez que se libera, ahí ya firman. Claro. ¿Verdad? Porque así, no es que vos te pongas a negociar y ya que mientras te da la ventana. Claro, citaba lo de Espínola, o sea, en otras palabras, no se pagó nada por alguien que terminó jugando y rindiendo bastante bien. Y lo de Romaña capaz es cuestionable las veces que él no está disponible por las lesiones que tiene. Pero ¿qué pasa? Olimpia venía de ser campeón del clausura. Ya tenía asegurado que va a jugar Libertadores fase de grupos. Y vos sabés cómo son los aportantes
que son los que suelen levantar o con un telefonazo dicen sí, decir que... No, los mismos representantes, Romaña, Ramón Martínez, vinieron sin costo cero, solamente el salario. Y son los jugadores que vinieron de afuera. Y ahora, independientemente a un Olimpia entrando a la Libertadores por el acumulativo o no, yo no sé si va a haber esa euforia para que las personas importantes digan sí, vamos a aportar tanto, vamos a levantar un rato y vamos a traer a los Bruera, a los Barreto, o sea, que fueron a Junior Barreto, está por firmar por Cerro, que venga acá y vamos a contratar. O sea, yo voy nomás también a eso de el año pasado somos campeones, mirá lo que se hizo, y ahora te da repechaje entrar solamente por el acumulativo. Johnny. Sí. La situación está de esta forma. Hay un grupo de directivos que encabeza el presidente buscando la forma para, en este caso, remendar la situación, utilizando el término remendar, pagar un poquitito, levantar la sanción y tener un tiempo para fichar. Hay otro grupo que ya empieza a buscar jugadores, y ese grupo encabeza Carlos Aitor García, el gerente del Olimpia, para que justamente al tener la ventana abierta inmediatamente puedan ir por un jugador. Allí también la participación del cuerpo técnico, esto significa que está Chiqui para arrancar el año próximo, la idea es continuar con él a pesar de los resultados. Entonces, tener por un lado un grupo para conseguir el dinero y por otro lado ya el grupo para conseguir al futbolista. Abre la ventana e inmediatamente y ya por ese refuerzo para lo que será el año próximo. ¿Y cuál sería el 11, Johnny? Y te pregunto acá, ¿por Bruera esa deuda o ya se pagó íntegramente eso? A mí me dijeron, Bruno, porque yo consulté de Nacional hace poco y me dijeron que Olimpia ya pagó. Esta persona que conoce mucho de Nacional, de hecho está ahí en la institución, me decía que Olimpia ya pagó por Facundo Bruera. No la deuda ni un peso entonces. Es lo que me dijeron. Pensá que Nacional. a Mateo Gamarra le pagan cuota de $15,000 Este es 1.000.000 y 1.300.000. Pero mira que más allá de lo que hace rato era un poco más lapidario Federico con lo de Bruera, del lado del que quiere ser abogado de Facundo, así mira que se portó, él termina haciendo goles claves para el tema del mundo. Y no juega continuamente, no es titular. No, es que a eso íbamos. Pero que también él en su defensa puede decir, bueno, pues ¿cómo voy a hacer más goles o porque mira que cuánto vale el gol o asistir, porque no juega, la otra vez entró, jugó muy bien. No, la vez pasada no entró bien. No. Acá dijimos que se pagó en el gol con Flamengo. Claro, o sea, él hace el gol contra Flamengo con ese gol. Pero no entró entró mal. Entró mal. No, pero dijo, un par de pelotas, es que no juega. Olimpia estaba jugando mal. No, pero sacarse partido. Vamos al... hablamos de rentabilidad en Olimpia. Rentabilidad de Espínola tiene. No, por eso Espínola. Zavala. Ellos sí. Espínola y Zavala. Si Romaña hubiera jugado 10 partidos más, también entraba en esa categoría. Junior Barreto lo que parecía que en el partido internacional allá después cuando entró. Sí, pero viste que ¿sabes por qué jugó bien? Porque defendieron todos apretados. Contra Fluminense. Los tres defendieron adentro del área. Claro. Y es lo que más le conviene a Barreto. Barreto cuando tiene que salir a campo libre no funciona y porque no pudo todavía amoldarse a eso. No, yo te decía, fíjate, Bruera hace el famoso gol que desató la frase de Cardona contra Libertad en aquel partido donde se rompió Derlis y Hugo hace el gol en Medellín para el 2-2 y ni hablar el gol contra Flamengo, es un gol que por eso los dos goles que hace, claro, o sea, estamos hablando mira quién se lo hace y dónde. Uno en partido de clasificación para tumbar al monstruo. Acá ya me dice alguien, acá lo que se necesita en Olimpia es un volante central, un volante mixto, Bruera y Parzajú, y se acabó la historia, dice. Los dos de la casa. No. Pues yo te transmito nomás lo que dice el amigo del WhatsApp, hermano. Pero déjame decirle que no también. No te cierra, Federico. No, por favor. Los jugadores muy lentos. Lo necesita. ¿Cómo? ¿Qué? Yo contrataría un extremo
un diestro que pueda jugar por derecha o por izquierda, tipo un Juan Manuel Lucero, por ejemplo. Y es lo que está buscando con estos chicos, pero no encajan ni Romero ni Cano. Claro, que ellos son diestros y pueden jugar por los dos lados, pero hasta ahora no levantan la mano como para decir yo puedo ser titular. El hincha querría, porque vos citaste lo de Triniense, después de Triqui creo que viene Guaraní, una especie de Romeo Benítez. No, Romeo es el factor más desequilibrante que tiene Guaraní. Que se notó la otra vez después de su salida, le costó mucho, ¿verdad? Pero es difícil encontrar así, Johnny. Mira que alguna vez vinieron a Speedy González, Cuero. No está fácil el tema. El otro colombiano, el López, el que vino. ¿Cómo es, Edward? Fopa y... ¿Cómo era? Fopa y Seca, digo. ¿Cómo? Una expresión paisa. Ahí Otálvaro tuvo que hacer el traductor. Claro. Sí. Me acuerdo que Cuero después fue a Banfield, a Independiente, a otros clubes, pero... Y ahí jugó bien. Hablando de lo que Ariel hace rato decía Cano, sí, cuando se fue a Banfield, Cuero era el wing que quería Olimpia. Bueno, perdón, ya dijiste el equipo, Johnny. No, porque no está confirmado. Bueno, para alguna idea tiene que haber, Johnny, no es que Olimpia tiene 300 jugadores. Pero tiene razón. Y por eso justamente Bruno. Así como jugaban la otra vez. No hay excusa, Johnny. Eran todos para cambiar. A ver, ¿por quién va? ¿Por Salazar o por Otálvaro? La eterna duda en los últimos tiempos. Ahí lo ya empezaron. No, hombre, ¿qué tanta duda va a haber ahí, hermano querido? De 4, 3 están confirmados. Está Salcedo, Gamarra y Zavala. Ver quién va a ser lateral por la zona derecha. El Tucu o Hugo Otálvaro. El medio Cardoso, Marcos Gómez, quien lo acompaña. No creo que vuelva a jugar Barreto como volante central. Seguramente puede aparecer por allí Víctor Sebastián Quintana, o que juegue Tito Torres. Olimpia juega de visita en una cancha complicada de Nacional. Por el sector izquierdo podría aparecer Hugo Fernández o Manuel Romero, y adelante Brian Montenegro junto al chico Aarón Páez. Continuaría Páez si es que por allí el técnico decide darle de a poco minutos a Derly González en el campeonato. Gracias, Johnny. Un fuerte... perdón, ¿no respondiste o respondió la pregunta? No. Por favor, te cedo la palabra a Ariel para que le haga el cuestionario. Acá preguntaban cuál es tu postura en relación a que Paraguay por lo menos va a albergar. Decirle que vos preopinaste. Yo dije que vos no vas a estar de acuerdo, ya preopiné. No sé si me equivoqué. Sí. Totalmente de acuerdo, Ariel. Estás en lo cierto. Yo no quiero decir mucho porque después me dicen... Ayer un dirigente, por ejemplo, me dijo, pero vos sos un personaje, Johnny, me dijo en la ATF. Yo no tengo personaje, yo soy así, soy auténtico, no soy hipócrita. Decí lo que pensás, Johnny, estamos en un país libre. ¿Señor? Estamos en un país libre, no le hagas caso a la gente que te quiere... No, y la gente dice que soy un personaje, no soy un personaje, yo soy así. Yo, Ariel, me parece que estamos en una mesa mirando a los comensales y nos tiran un pedacito de carne y hacemos fiesta. Esa es la pintura correcta. No, ¿cómo yo? Yo hice un editorial, hermano. Me desgañité, no dejate de joder. Cuando vos soñaste en tu vida, agradece, ojalá que sigamos vivos, hermano, para ver eso. No, yo voy a... Sí, pero ¿qué pero vos soñabas. Mira, cuando le iban a dar a España, Portugal y a Marruecos y nada más. Y ahora se consiguió esto, por favor, Johnny. Yo sabía. No. Bueno, no, por eso, porque yo sé que voy a levantar... No, te van a putear de arriba abajo y otros van a estar a favor. Mucha gente también va a estar a tu favor. Y si yo soy congresista, le trabo cualquier presupuesto a Santiago Peña. Yo sé que no van a hacer porque... No, ¿cómo? O sea, le va... Si yo soy... No vas a dar ni un peso para que se haga ningún estadio, nada. Absolutamente nada. No, Johnny, no. Vos sos discriminatorio, hermano. No. Nos vamos al mundial, Johnny. Dejate de joder, 2030, papá. Yo quiero el bienestar del pueblo. En un país donde no tenemos agua potable, aquí a kilómetros, digamos, a organizar la Copa del Mundo gastando $50 millones. No. Johnny de Amargado ya dice el primer WhatsApp acá.
vamos a continuar con nuestro campeonato casero y alguna vez, no sé, ya por el año... Ojalá nunca Johnny sea presidente. Por favor, sáquenle del aire. No, acá ya empieza a ser... Mira si la congresista Johnny... Ese seguramente no tiene... ¿Por qué se burlan de Johnny? Lamentable, dice. ¿Quién se está burlando? Comparto con Johnny, dice otro. Core Johnny, dice. Debe tratarse, no hay duda de eso. Mortal Latipo, dice alguien. Tiene razón Johnny. Con migaja nos conformamos, dice. Y quiere organizar una Copa del Mundo, pero por favor. Johnny el payo de ABC, dice otro. ¿Quién le hizo tanto daño a Johnny? Dice. No, respeten al muchacho. Bien Johnny carajo, dice otro. Johnny Atigo, dice, ¿eh? ¿Cómo? Johnny, te llama tu mamá, dice alguien. Arreglen el neuro, dice otro. Cierto, Johnny, apoyo total, dice otro. ¿Qué personaje este Johnny? Dice el 645. ¿Qué aparato este Johnny? No. Estoy con Johnny. Tiene razón, dice el 113. Che, ¿cómo explota el WhatsApp? O sea, todo lo que vos generás, Johnny. Por eso decía Bruno que no... Está muy tranquilo el ambiente, así que... No quería. Estaba preparándome para mañana. Con esa mentalidad de Johnny es el motivo por el cual estamos más atrasados en el fútbol, dice. Hay pros y contras, mirá que hay... No. Vamos, Johnny carajo, dice otro. Porque organizamos un partidito, vamos a cambiar el fútbol, no. ¿Qué le pasó a Johnny cuando era niño? Y no se recuperó jamás, dice, no. Shh. Futuro presidente de la República, Johnny, fuerza, dice. Mirá vos. Alzale el sueldo, Bruno. No, yo no tengo nada que ver con el sueldo de Johnny acá. No, el que alza el sueldo no soy yo. Con Johnny, pan y circo, dice. Johnny senador, dice ya otro. ¿Vos te candidatarías, Johnny, alguna vez? Voy a ser tipo payo. Hoy voy a ingresar y el día siguiente ya me van a echar del Congreso, así que mejor nomás me quedo así. ¿Y por qué te van a echar, Johnny? ¿Vos vas a sacar tu cinto, también tu cinto IBE? No, le voy a decir en la cara al congresista que falla. A Johnny nada luego no le gusta, dice otro. Johnny es liberal, pregunta alguien. ¿Vos de qué partido sos, Johnny? Sí, yo no soy del Partido Liberal, pero soy liberal. ¿Eh? O sea, sos del pensamiento liberal de la corriente de... Sí, no. Sí, ¿se entiende? Sí. Johnny, ¿y quién ¿Pero de qué partido político sos? ¿A qué partido te afiliaste? No estoy afiliado a ningún partido. ¿Cómo? No estoy afiliado a ningún partido. O sea que vos sos anarquista, entonces. No hace falta estar afiliado a un partido político. No, ya sé, pero digo, vas contra la corriente, no te gusta nada, estás en contra del sistema. Es que uno quiere libertad, Bruno, cuando no representa a un color, sino a un pensamiento. Johnny es mi ídolo, dice. Otro dice, Johnny anda a freír mondongo. Es rico. Él es del partido Contreras, dice otro acá. Qué fuerte. Johnny el Milei paraguayo, dice alguien acá. Y Milei pues liberal y libertario. Sí. A mí me presenta. Liberal y libertario. Ahí está bien. Johnny gobernador ya dice, no, después termina procesado en otro Johnny. Dice, no le quiero ver esposado. ¿Verdad? Chaguinito. No. Chaguinito. Le sale una causa. No, yo le iba a visitar a Johnny, sí. Ojalá nunca. Bueno, pero no te vas a meter a la política, Johnny, entonces. Pero puede ser un gobernador eficiente también. Honesto, eficaz. Claro. Porque no necesariamente tiene que ser corrupto y se va a la cárcel. Sí. Y porque está en la delgada línea de Johnny. Ahí está Johnny, botelista.
200, la voz del pueblo. La voz del pueblo. El antisistema. El hombre que cazaba anguila, hermano. De niño. El hombre... El hombre que domó Johnny al norte. Chupetín de madera. ¿Cómo ve Chupetín de madera? No. Johnny, te envío un fuerte abrazo, hermano querido. Saludos para todos. Johnny, no te olvides de algo. Sí. Te quiero mucho, chao. Igualmente, señor. Hasta acá. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso, de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 13 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Con el sello y garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Cumplimos con todos, dale, cerramos. Dale. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Seguí nuestras redes sociales @mater.py. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py o llamándonos al 021-495-950. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021
021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Cumplimos con todo, Edgar. Sí, señor. Buenas tardes. Adiós. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Claman por el fin del sistema de encierro psiquiátrico en el Neuro. Ciudadanos organizados en el movimiento solidario Corriente de Salud Mental emitieron un comunicado en el que criticaron duramente el sistema manicomial que se sigue hace décadas en el Hospital Psiquiátrico de Asunción. Clamaron por el urgente fin del sistema de encierro psiquiátrico, modelo que aseguraron ya ni siquiera es política de salud mental en países del primer mundo. Lo que pasa en el mundo.